Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 25. Samain, Ayowen. Septiembre pasó en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que se dieran cuenta, octubre ya casi había llegado. Este era normalmente el día más difícil del año para Severus. Todos en Hogwarts sabían que no debían antagonizarlo ese día, el 31 de octubre. Era difícil para ellos hacerlo, ya que era Ayowen y también un período de gran celebración. Era el día en que la guerra había terminado y Lord Voldemort, o como todos lo llamaban, ya sabe quién fue finalmente derrotado. Severus enfureció sobremanera verlos felices y celebrando algo tan trágico. Habían olvidado los sacrificios que se habían hecho para asegurar su felicidad sin preocupaciones. El hecho de que no pudieran pasar ni 5 minutos reflexionando sobre eso lo enfureció tanto. Albus no había sido mejor, nunca mencionó a los que habían muerto. Nunca les pidió a los estudiantes un minuto de silencio para recordar a los que habían fallecido. Severus rebuscó en su cajón, buscando 2 artículos que necesitaba para este día, ahora normalmente solo encendía uno. Esta vez era diferente, Harry estaba con él, y por mucho que odiara a James Potter, su odio se había reducido. ¿Cómo podía odiar a un hombre que le había dado el regalo más grande del mundo? El regalo de la paternidad, incluso si Potter no lo hubiera dejado acercarse a su hijo cuando estaba vivo. Había habido demasiada mala sangre entre ellos, pero él lo superaría. Encontró las 2 velas y las colocó en la chimenea, fuera del alcance de Harry. 2 movimientos de su varita y ambas mechas se encendieron, no le importaba si nadie más las recordaba, él sí. ¿Qué estás haciendo, papá?, preguntó Harry corriendo más cerca, ansioso. Nunca lo había visto encender velas antes, pero sabía que mantenerse alejado del fuego era peligroso. Especialmente si el fuego estaba encendido en la chimenea, pero casi nunca lo estaba porque hacía mucho calor aquí. Los labios de Severus se crisparon. Harry siempre fue tan curioso, tenía que saber todo lo que veía y comprenderlo. Siempre se aseguraba de explicárselo, el conocimiento es poder y no quería que Harry ignorase nada. Desafortunadamente no quería arruinarle el día a Harry, llegaría un momento en el que conocería el aniversario de sus padres, hoy no era el día. Todavía era un niño en muchos sentidos, y merecía estar lo más despreocupado posible durante el tiempo que pudiera asegurarse de ello. Arrodillándose para enfrentar a Harry, que se estaba volviendo demasiado grande y fuerte para que incluso él pudiera mantenerlo sobre su cadera por mucho tiempo. Halloween es una época muy especial del año, Harry. La víspera de Todos los Santos es un día especial para el mundo mágico. También es un día de recuerdo. ¿Te gustaría encender 2 también? ¿Remembrance?, preguntó Harry, probando la palabra desconocida. Remembrance, corrigió Severus, diciéndolo de una manera que Harry pudiera entenderlo mejor y pronunciarlo. Es un día para celebrar la vida de las personas que se han ido antes que nosotros, al cielo. Añadió, exclusivamente para Harry. ¿Recuerdos? ¿Como para mamá y papá?, preguntó Harry solemnemente. Sus ojos verdes miraban a su padre con adoración, hambrientos de información. Exactamente, respondió Severus con orgullo, asintiendo con la cabeza. ¿Puedo hacerlo?, preguntó Harry, sus ojos verdes suplicando inconscientemente a su papá. Una mirada a la que Severus Snape simplemente no pudo resistirse. Severus se puso de pie, antes de levantar a su hijo en brazos, para que pudiera sentarse en su cadera. Ahora estaba creciendo mucho y pesaba mucho. Cuando recibió a Harry por primera vez, habría pensado que de alguna manera le había lanzado un hechizo para que fuera más ligero que una pluma. Simplemente no tenía peso en absoluto, prueba de que sus pociones y su alimentación regular habían eliminado la desnutrición que Harry había sufrido. Temblando al recordar las fotografías muggles que mostraban a su hijo muerto metido en un armario. Tragando la bilis que quería salir desesperadamente, respiró profundamente, recordándose a sí mismo que no era Harry. El golem no había sentido nada, no era real, y Harry había sobrevivido gracias a él. Las pequeñas manos que rodearon su cuello, sorprendentemente, lo anclaron. Ayudó a calmar su alma herida, lo hizo sentir como si fuera digno de una segunda oportunidad. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué te dije sobre el fuego?, preguntó Severus, no es que necesitara decírselo. La niña en la fiesta había tocado la barbacoa. Harry sabía muy bien cuánto dolía por sus gritos y llantos. Es peligroso y duele, no se supone que te acerques sin papá a un adulto, dijo Harry, su voz firme incluso si le tomó un tiempo pronunciar la oración completa correctamente. La urgencia de hablar como sus amigos siempre estaba presente, pero a su papá no le gustaba eso.
Quería que hablara correctamente, y su papá significaba más que sus amigos, así que siguió hablando correctamente como quería. Así es, dijo Severus, orgulloso. Sujétate de mi varita. La magia de Harry no pasaría por allí. Todavía era demasiado joven para eso. Guiando la varita, la mano de Harry permaneció sobre ella pero sin presionarla. Afortunadamente, no quería que nada le pasara a su varita. No solo se había acostumbrado a ella, la varita funcionaba mejor y con más suavidad que su varita anterior, pero considerando que la obtuvo cuando tenía 11 años, tenía sentido. Había cambiado con los años, mucho. Su varita se adaptaba mejor a sus nuevas circunstancias y sentimientos. Ya no tenía ambiciones tontas ni deseos estúpidos. Podía hacer su propia vida, ocuparse de su propia carrera y crear su propia fama. Severus se sobresaltó cuando una pequeña llama salió de su varita, lo que le hizo ponerse rígido. Bueno, parecía que sus pensamientos habían sido equivocados. Maldita sea, Harry había usado su varita para canalizar su magia. Gracias a la barba de Merlín, iba a comenzar a aprender el año que viene. De lo contrario, habría tenido que enseñarle a Harry él mismo. El ataque a su familia y a él mismo debe haber abierto el núcleo mágico de Harry temprano. Afortunadamente, todos los niños aquí fueron enseñados temprano, por lo que no se destacaría. Sería un niño normal, sin complicaciones emocionales. Tal como él deseaba, y así sería. ¿El otro? Preguntó Harry, girándose para mirar a su padre, sus ojos verdes parpadeando inocentemente hacia él, sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo el mundo mágico en Gran Bretaña no entendía y no entendería. Por supuesto, dijo Severus distraídamente, moviendo su varita hacia la otra vela y soltándola, observando a Harry de cerca. Sus labios se crisparon cuando una vez más, un pequeño fuego salió de la varita hasta que la mecha ardió de manera constante antes de desaparecer. Colocando a Harry firmemente sobre sus pies nuevamente, tomó su varita de regreso, haciendo una nota mental para sí mismo de nunca dejarla tirada por ahí. No es que lo haría. Simplemente no quería que Harry se volviera rebelde y usara su varita para hacer algo que podría ser peor que encender velas. Ve a comer tu desayuno, dijo, empujando a Harry en dirección a su plato. Volvió a mirar las 4 velas, antes de asentir para sí mismo. No podría haber salvado a Lily, pero había salvado la más preciada para ella que cualquier otra cosa. En el fondo de su corazón sabía que ella era feliz, y si hubiera podido, lo habría abrazado hasta la muerte. Sus labios se crisparon divertidos, mientras su corazón comenzaba a sanar de verdad de las heridas del pasado. «Papá, ¿puedo vestirme ahora?», preguntó Harry mirando a su padre con curiosidad. «Todos los demás se disfrazarán para Halloween». «Ah, y la señorita Daisy dijo que también celebraríamos algo llamado Samhain. ¿Qué significa, papá?». Frunció el ceño mientras pensaba en ello, olvidó temporalmente su desayuno mientras esperaba pacientemente a que su papá hablara. Siempre intentaba con todas sus fuerzas explicarse, y Harry sabía que incluso a una edad tan temprana podía hablar con él sobre cualquier cosa. «Es una versión más antigua de Halloween», explicó Severus, sus labios se crisparon ante la equivocada pronunciación de Harry. Habían pasado 2 meses desde que Harry comenzó a asistir a la guardería, y se sintió aliviado de ver que tenía razón. Harry había hecho amigos y estaba disfrutando de la guardería y de los beneficios que conlleva asistir. Las primeras semanas habían sido extremadamente difíciles, sobre todo porque se quedaba cada vez más tiempo. Dicen que los niños no tienen noción del tiempo. Bueno, esa persona no había conocido a Harry, ya fuera por su posición o por instinto. Harry sabía que había estado allí más tiempo. «¿Qué pasa en Samhain?», dijo Harry, mordiendo sus panqueques con gusto. Los celtas consideraban que Samhain era el comienzo del invierno. Metieron al ganado en el interior y cosecharon todas las frutas y verduras para los meses de invierno. También hacían hogueras para ayudar a los espíritus a pasar al otro mundo, explicó Severus, tratando de no mencionar a los muertos, los espíritus y otras cosas que hacían durante ese tiempo. Se solía sacrificar ganado, así como frutas y verduras. Hasta que los cristianos cambiaron sus prácticas religiosas, lo cual hicieron, pero sus prácticas sobrevivieron en el mundo mágico, ya que en gran medida no les molestaba ni se convertían al cristianismo ni a ninguna otra religión. El cristianismo había eliminado casi todas las fiestas paganas, cambiándolas para que se adaptaran a sus propósitos. ¿Qué son los celtas?, preguntó Harry, con el ceño todavía fruncido. «Gente de hace mucho tiempo», dijo Severus, mordiéndose la lengua para no empezar una conversación interminable que Harry definitivamente no entendería. Todavía le costaba acostumbrarse.
Estaba tan acostumbrado a hablar bruscamente, burlarse y machacar información a la gente. Sobre todo sobre pociones, pero aún así, Harry aprendería cuando fuera mayor que eso es lo principal. ¿Puedo ir a ponerme mi disfraz, papi? Por favor. Suplicó Harry, retorciéndose en su asiento, desesperado ahora por ponerse su disfraz e ir a la guardería y ver de qué se habían disfrazado sus amigos. Muy bien, dijo Severus secamente, viendo cómo Harry casi se tropieza con sus propios pies para subir corriendo las escaleras. Su mente regresó a la conversación que habían tenido en la tienda mientras conseguía su disfraz para Halloween. Santa Lucía no celebraba Halloween en sí. Aunque había algunas áreas de turistas muggles que sí lo hacían, solo para aquellos que venían de Estados Unidos o el Reino Unido de vacaciones, por ejemplo. Sin embargo, la escuela les permitió celebrarlo, ya que los estudiantes venían de todas partes del mundo. Solo se trataba de disfraces, así que se podría decir que también estaban celebrando Samhain. Flashback, no tiene por qué ser algo que dé miedo, señaló Severus con ironía. La tienda ya tenía disfraces en exposición, además de dulces y patatas fritas. Tenían dementores, inferi, dragones, vampiros, brujas, hombres lobo, la lista era bastante larga, aunque la sección de muggles, no mágicos era mucho más grande que todo lo que tenían en oferta. Para un lugar que no celebraba Halloween, la tienda era bastante grande. Pero quiero dar miedo, afirmó Harry, rugiendo en voz alta antes de sonreír dulcemente. Los labios de Severus se crisparon. Harry quería dar miedo. Lo creería cuando lo viera. Nunca le había negado nada a Harry, así que dudaba que empezara ahora. Un disfraz de Halloween no costaba tanto de todos modos, solo 2 semanas atrás había ido a la guardería en pijama. Tenía algo que ver con apoyar una organización benéfica, se había distraído con un avance en la poción y no le prestó mucha atención a algo que hacían en la guardería. Muy bien, entonces, anda, echa un vistazo, dijo Severus, empujando a Harry en la dirección correcta. Harry no había estado fuera de su vista durante más de 10 segundos cuando algo sucedió. Harry gritó antes de volver a chocar contra su papá, agarrándose de su pierna y presionando su cara contra él. Severus le dio unas palmaditas en la cabeza, tratando de contener la risa. No sabía por qué lo encontraba tan gracioso, pero lo era. Se preguntó cuál de los atuendos lo había asustado tanto. No quiero disfrazarme de nada que dé miedo, exclamó Harry, sacudiendo la cabeza apresuradamente. ¿Qué tal un lobo?, preguntó Severus, mordiéndose el interior del labio para no sonreír. Harry superaría los miedos infantiles tarde o temprano. Bueno, de hombre lobo, pero eso no importaba mucho. Harry no aprendería nada sobre ellos por un tiempo, además de que se llevaba bien con los lobos, así que tal vez no le importaría. ¿Un lobo?, repitió Harry, mirando hacia arriba. Le gustaba el sonido de eso. Está bien, un lobo, iré disfrazado de lobo, exclamó sonriendo ampliamente, olvidando su miedo. Su mente divagaba sobre lo que pensarían sus amigos, y la manada eran sus amigos, sus primeros amigos y siempre pasaba tiempo con ellos. A veces su papá incluso iba a la carnicería a buscar carne fresca para poder darles un poco. El tuétano que su papá había dicho que era uno de sus favoritos, y también era gratis. El carnicero había sido grande e intimidante, pero siempre lo hacía reír, le agradaba. Está bien entonces, dijo Severus, caminando hacia el estante de Halloween y tomando el disfraz de hombre lobo que era del tamaño de Harry. Desafortunadamente, todos eran marrones. Sin duda a Harry le hubiera gustado uno blanco. Harry no miró ni una vez los disfraces que estaban en exposición, pues el dementor, aunque no sabía que era uno, le daba mucho miedo. En poco tiempo, el nuevo disfraz de Harry ya estaba pagado, así como algunos dulces que Severus le ofreció. Después de todo, era Halloween y, si hubiera estado en el Reino Unido, lo habría celebrado con dulces. Estaba muy contento de que la gente de allí no organizara grandes banquetes llenos de todos los dulces del mundo. Nunca había probado eso en Hogwarts, por eso sus Slytherin siempre comían fruta además de dulces. Se aseguraba de que así fuera, si no lo hacían, se enfrentarían a su disgusto. Como a todos sus Slytherin les gustaba, sabía que cumplirían las reglas. Los vigilaba por si acaso. Entregó el dinero y, sin decir palabra, esperó hasta recibir el cambio. Le dio la bolsa a Harry y le permitió llevarse el disfraz a casa. No era como si fuera pesado de todos modos, y a Harry le gustaba ser independiente, así que Severus lo dejó continuar. Gracias, papi, dijo Harry sonriéndole, sosteniendo su bolso y su disfraz cerca. De nada, pequeño, dijo Severus, cepillando el cabello de Harry con cariño. Aquí está tu cambio, que tengas un buen día.
dijo el dependiente de la tienda, que sonaba demasiado alegre para el gusto de Severus. Asintiendo en agradecimiento, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. A diferencia de la mayoría de los magos, no era perezoso. Si había algo que podía hacer solo, lo haría sin la ayuda de la magia. Aunque había notado que la tendencia aquí era bastante similar a su propia forma de pensar. A pesar del hecho de que la zona en la que se encontraba era mayoritariamente mágica, con squibs que sabían sobre la comunidad viviendo con amigos o familiares. El mundo no estaba tan dividido aquí como en Gran Bretaña. Los squibs no eran tratados como parias aquí. Había estado viviendo aquí durante meses, pero todavía estaba aprendiendo nueva información. Fin del flashback. Au. Gritó Harry, mientras volvía a la sala de estar con su disfraz puesto. Da mucho miedo, dijo Severus, con los labios crispados una vez más. Ve a buscar tu bolso, comentó mientras terminaba rápidamente su café. Ahora tenía una rutina muy sólida y eso le gustaba. Gran parte de su vida había sido impredecible, como cuando Dumbledore o el Señor Oscuro llamaban y no podía controlar cuando ocurría eso. Así que su vida aquí estaba planeada de antemano. Dejaría a Harry en la escuela y luego vendría y tal vez haría un poco de experimentación o realmente planearía una poción. Estaba llegando a alguna parte con la poción para curar a los Longbottom, pero no estaba ni cerca de ser perfecta. Aún tenía tiempo para limar las asperezas de todos modos. No se atrevería a dársela antes. Habría oído hablar de la poción, habría sabido si los Longbottom habían mejorado de repente. No solo habría estado en todas partes, en todos los periódicos, sino que Dumbledore habría hablado de ella sin parar. ¿Listo ahora, papi?, dijo Harry regresando con su bolso en la mano. Entonces vámonos, dijo Severus, ayudando a Harry a ponerse la mochila, antes de que salieran de la casa. Llegaron un poco temprano, así que los acompañaría hasta la escuela en lugar de aparecerse. La guardería no abrió sus puertas hasta que fue la hora. Vamos a ver animales mañana. Harry dijo entusiasmado, un hombre viene a mostrárnoslos. Así es, respondió Severus, había recibido la carta y la había firmado ya. En 2 semanas también irían al mercado de objetos no mágicos. No sabía por qué, pero aparentemente querían que los niños estuvieran cómodos y familiarizados con todas las cosas no mágicas. Había estado tentado de decir que no quería que Harry fuera a ningún lugar donde pudiera pasar cualquier cosa. Le pondría un hechizo de rastreo, eso era seguro. Aunque estaban buscando voluntarios para ir con ellos, estaba contemplando ir de esa manera, estaría muy seguro de que no pasaría nada. ¿Podemos hacer la carrera de obstáculos de natación de nuevo el fin de semana?, preguntó Harry, su mano apretada con fuerza en la de Severus mientras caminaban hacia la escuela. Carrera de obstáculos, corrigió Severus distraídamente, no veo por qué no. Aunque estaba haciendo más frío, Harry estaba empezando a usar sus suéteres ahora. La casa siempre estaba cálida, siempre se aseguraba de que Harry estuviera cómodo y cálido. No quería que se enfermara. Había estado helado de frío atrapado debajo de un armario con una manta delgada que ni siquiera estaba sobre su cuerpo tembloroso. ¿Sí?, gritó Harry, había estado muy inseguro en el agua, pero con su papá cuidándolo ya no estaba tan asustado. Hola, Josh. Gritó Harry saludando a su amigo casi tímidamente. Hola, Harry. Dijo el otro niño, saludando de vuelta mientras su madre lo llevaba a la guardería. Abrió la puerta, entró en la guardería y marcó el nombre de Harry. Severus ayudó a Harry a quitarse la bolsa y colocarla en su percha. Adiós, papi, dijo Harry, dándole un rápido abrazo a Severus antes de correr hacia la caja de juguetes llena de dragones y una variedad de juguetes, observando cómo el niño que sabía que era Josh se unía a él. Lo que fuera que se suponía que era un misterio para él. Severus lo observó durante unos segundos sonriendo suavemente, antes de salir. Harry tenía una poción calmante en su bolsa, pero no la había usado en semanas, lo que hizo que Severus se sintiera orgulloso. Más tarde esa noche, ¿podemos tener una historia diferente esta noche, papi?, preguntó Harry mientras se subía a su cama de niño. Un bostezo le partió la cara en dos, estaba tan cansado. Habían pasado casi todo el día afuera en la guardería jugando en el parque que tenían. Luego había pasado tiempo con los lobos antes de la cena. Después de la cena, pasó el tiempo con su papá, y fue el mejor momento de todos. Se sentaron y miraron uno de sus vídeos acurrucados en la rodilla de Severus. Era uno nuevo que no había visto, y apenas había podido mantener los ojos abiertos. ¿Qué tienes en mente, pequeño?, preguntó Severus, mientras regresaba al dormitorio. Acababa de poner su ropa y la toalla de baño usada en el cesto para que los elfos domésticos las recogieran.
No lo sé, murmuró Harry pensativamente. Puedo tener uno sobre cuando conociste a mamá. A menudo, Harry parecía olvidar que tenía otro padre. Por mucho que a Severus le hubiera gustado eso, se aseguró de recordar a James. Harry no estaría aquí si no fuera por él, pero definitivamente mencionó más a Lily. Aunque era de esperarse, Lily había sido su mejor amiga después de todo. Por supuesto, dijo Severus sorprendido, antes de sentarse cómodamente en la cama de Harry, dejándolo acurrucarse a su lado para poder escuchar la historia. Hace mucho tiempo, había un niño solitario, que sabía que era mágico, especial, entre personas a las que no les gustaba acercarse a él. Para él fue hace mucho tiempo, aunque en esta forma era menos largo, pero en su mente siempre lo pensaría. Decidió renunciar al hecho de que generalmente contaba la historia en tercera persona, y habló sobre su vida correctamente. Eso fue hasta que conocí a dos niñas pequeñas, una de las cuales era definitivamente mágica. Lily se balanceaba en un asiento en el parque, iba de un lado a otro. Subía cada vez más alto, luego movía sus manos y saltaba, volando con gracia por el aire y aterrizando sobre sus pies sin lastimarse. Era muy hermosa y cariñosa. Cuando le dije lo que era, se mostró muy ofendida. A diferencia de esos magos no mágicos, ser una bruja era algo bueno, no algo malo. Con el tiempo, Lily comenzó a comprender que era diferente. Era muy parecida a ti, Harry, quería saber todo sobre su nuevo mundo, dijo Severus. El dolor en su corazón no estaba presente cuando habló de ella ahora. A ella también le gustaban los libros, ¿no es así, papi? Rió Harry, igual que a mí. A ella sí, eres muy parecido a ella, Harry, dijo Severus, pero tú también eres tu propia persona, nunca sientas que tienes que vivir a la altura de las expectativas de nadie. ¿Expectativas? Preguntó Harry sin poder entender la palabra desconocida. Mucha gente esperará que seas como tu primer padre, como ser bueno en Quidditch o transfiguración, o como tu madre y ser bueno en encantamientos y pociones, explicó Severus. Las expectativas significan que la gente pensará que eres exactamente como ellos. Nunca pienses que debes ser como ellos, eres tu propio hijo, y sí, puede que te gusten algunas de las cosas que hacen, pero nunca hagas nada para complacer a los demás. Pero quiero que estés orgulloso de mí, dijo Harry, acurrucándose más contra su padre. El baño había ayudado a sus pies, pero todavía le dolían. Siempre estaré orgulloso de ti, Harry, sin importar en qué materia seas bueno. Sin importar qué carrera elijas en el futuro, puede que me enoje contigo de vez en cuando, pero eso no disminuye ni disminuirá el orgullo que siento por ti, dijo Severus honestamente mientras se acurrucaba junto a su hijo sintiéndose extremadamente posesivo. La idea de que alguien del Reino Unido pusiera sus manos sobre su hijo en el futuro lo causaba. Te amo, papi, susurró Harry suavemente, su agotamiento era evidente. Yo también te amo, pequeño, dijo Severus, apenas capaz de tragar saliva a través del nudo en su garganta. Querido Merlín, su corazón se sentía como si estuviera levitando desde su pecho. Agitando su varita, encendió su pequeño globo de luz, estaba tenue, pero se podía distinguir el contorno de todo en la habitación de Harry. Ya no lo necesito, papi, dijo Harry. Tú y los lobos me mantendrán a salvo, hablando de la luz que inundaba la habitación con un tono blanco. ¿Estás seguro?, preguntó Severus, apartando el cabello de Harry de su rostro suave. Sí, murmuró Harry suavemente. Está bien, dijo Severus, sacando su varita y la habitación se bañó una vez más en oscuridad. Se quedó con Harry hasta que su respiración se estabilizó por completo. Un pequeño ronquido salía de sus labios de vez en cuando, pero aparte de eso permaneció inmóvil y profundamente dormido. Cada día Harry se olvidaba de la mujer con cara de caballo, el hombre de cara púrpura y el niño gordo. No eran más que un recuerdo borroso en el fondo de su mente. Un día pronto no los recordaría en absoluto, pero se estaba recuperando, el hecho de que ya no necesitara la luz le decía más que cualquier otra cosa. Confiaba completamente en su padre, y le había dicho que lo amaba, lo que dejó a Severus sintiéndose completamente sin aliento. Pensó que había pasado por todas las emociones posibles, pero se había equivocado. Nada podría ser mejor que este recuerdo, y sin que Severus lo supiera, usaría este recuerdo como su patronus hasta el día de su muerte. El día siguiente, Severus terminó su investigación de pociones bastante rápido ese día, y se había aparecido en el centro comercial para reemplazar todos sus suministros de pociones que se estaban agotando. Tenía un nuevo mejor amigo. La dueña del establecimiento estaba encantada con una clienta dispuesta a gastar cantidades sustanciales. Las hierbas y los ingredientes de las pociones eran de primera calidad. Él mismo no entendía por qué ella tendría problemas con los clientes.
Estaba contento con el servicio que brindaba. Ella no era una de esas vendedoras codiciosas que intentaban obligarte a comprar ingredientes que no querías. Así que seguiría contratando sus servicios. Por mucho que le hubiera gustado pasar más tiempo allí, investigando el pequeño centro comercial mágico, tan diferente del callejón Diagon y Oxmeade. Estaban en tiendas adecuadas, todo estaba claramente expuesto, no amontonado en cada rincón. Había suficiente espacio para maniobrar por los establecimientos, y eso le gustaba. Tal vez él y Harry podrían venir el domingo e investigarlo adecuadamente. Estaba seguro de que a Harry le encantaría visitar el emporio por el que había pasado, aunque amaba a los animales más grandes que a los más pequeños. Dejando pasar a la familia, Severus se apareció una vez que estuvo seguro de que nadie chocaría accidentalmente con él y terminaría yendo con él. Mirando la hora, Severus asintió brevemente para sí mismo. Podía guardar los ingredientes antes de ir a buscar a Harry. Nunca dejaba ingredientes afuera, no quería que Harry los contaminara con su curiosidad o resultara herido. Después de todo, algún lugar era tóxico al tacto, como la planta Wolfsbane. Dejando la sala de estar, donde se había aparecido, se dirigió al sótano, que era donde tenía su laboratorio de pociones. No fue al armario, sino que metió la mano en un gran cajón lleno de frascos de vidrio, grandes y pequeños. Sacó 5 frascos grandes y 2 de tamaño mediano, y los colocó en una parte desocupada de la mesa. Abrió las bolsas de papel y empezó a vaciarlas en los frascos, antes de colocarles una pegatina y golpearla con su varita. La fecha estaba escrita en negrita, así que Severus sabía cuándo las había comprado y cuáles eran las más frescas y antiguas. Utilizó las cosas que había comprado antes, y solo después utilizó estas. Una vez que los frascos estuvieron llenos y tapados, les lanzó un hechizo de conservación. El hechizo solo funcionó bien, de ahí su decisión de poner siempre las fechas en sus frascos. No necesitaba poner sus nombres, era un maestro de pociones, para conseguirlo había tenido que conocer cada ingrediente por el olfato y el tacto. Wingardium Leviosa. Murmuró Severus, moviendo su varita hacia los frascos, los levitó hasta el armario y los colocó en un estante propio. Una vez que estuvo satisfecho, cerró la puerta del armario y salió del laboratorio listo para ir por su hijo. Sin embargo, cuando apareció, encontró una escena de caos y su corazón se hundió. ¿Qué diablos había sucedido? ¿Qué diablos está pasando?, exigió Severus, agarrando a una de las primeras maestras de guardería que vio. ¿Dónde diablos estaba Harry? Desafortunadamente no pudo encontrar a su hijo entre todos los maestros, niños y padres que habían venido a recoger a sus propios hijos. Grace miró al mago haciendo una mueca de dolor por el agarre que tenía en su brazo, ella logró que la soltara. Uno de los niños soltó una serpiente. Hemos logrado sacar a casi todos de la guardería. ¿Uno de los niños?, preguntó Severus con el corazón hundiéndose, antes de comenzar a latir erráticamente contra su caja torácica. Había pensado que había sentido todo tipo de miedo, pero este superó todos los demás miedos. Estaba aterrorizado. Medio no quería saber la respuesta a su propia pregunta. ¿Dónde está Harry? Está adentro, señor Regis, pero es mejor que no entre, podría empeorar la situación. El adiestrador está allí tratando de obtener la serpiente, dijo ella uniéndose a la conversación. ¿Dejaste a mi hijo solo con un mago que no conocía?, gruñó Severus, su disgusto y furia claros como el día en su rostro. Si esto hacía que Harry se volviera loco, hizo caso omiso de lo que habían dicho las 2 brujas y se dirigió al interior de la guardería. Abrió la puerta y se deslizó hacia el interior de la guardería, donde encontró a Harry con una serpiente enroscada en el brazo. Una serpiente muy venenosa y mortal. Una serpiente de cascabel juvenil, nada menos, pero Harry no parecía molesto en lo más mínimo. Sin embargo, el cuidador parecía estar a punto de desmayarse. Era un completo inútil, se aseguraría de que al mago no se le permitiera volver a manipular criaturas así. No entendía por qué habían elegido una serpiente así, era totalmente imprudente. La puerta se abrió de nuevo, sacando a Severus de su observación crítica, vio al director entrar con cara de preocupación. Mi empleado me ha dicho que habías entrado. Tienes mis más sinceras disculpas por lo que ha pasado. Talín miró al cuidador frunciendo el ceño con irritación. Sin duda hablaría con él una vez que se resolviera esta situación. Tenemos un antídoto para todo en el laboratorio de pociones, así que si algo le pasa, recibirá atención inmediata. Estoy seguro de que eso no es ningún consuelo para ti. Harry, dijo Severus, caminando hacia su hijo y arrodillándose a unos metros de él a pesar de las protestas tanto del adiestrador como del director. Aunque el adiestrador hablaba mucho más abiertamente de su hijo que el de Talín.
Talín no era estúpido, sabía que este mago era más que capaz de protegerse a sí mismo. ¿Por qué sacaste la serpiente? El adiestrador chilló. No le gusta estar encerrado y ese hombre malo le hace daño, dijo Harry simplemente. Tiene mucha hambre y quiere un buen ratón para comer. Quiere venir a casa con nosotros. Harry entonces arrulló a la serpiente, hablándole, calmándola y diciéndole que su papá no le haría daño. El cuerpo del adiestrador se desplomó en un desmayo. Es un hablante de Parcel, susurró Talín con asombro. No nos pertenece, Harry, dijo Severus suavemente. Pero quiero quedármelo, es mi amigo, argumentó Harry, de una manera simple que tiene sentido para los niños. Se lo prometí. Si lo llevamos a casa, puede terminar lastimado allí también, o podría lastimar a los lobos, explicó Severus. No lastimará a nadie, te prometo que no lo hará, hará lo que yo diga. Juró Harry, sus pequeños dedos recorriendo el lomo de la pequeña serpiente, como si le estuviera dando el consuelo que tanto necesitaba. Eso no cambia el hecho de que no nos pertenece, dijo Severus, aunque no pertenecería al cuidador si tuviera algo que decir al respecto. Confiaba completamente en su hijo, si la serpiente decía que la estaban lastimando, entonces probablemente lo estaban. No toleraba el abuso de animales o niños indefensos. Por favor, papi. Gritó Harry, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Snackey quiere venir a casa con nosotros. Lo prometí. Severus suspiró mientras se ponía de pie, frotándose las sienes con agitación. ¿Cómo le hizo entender a Harry que si quería dejar que la serpiente volviera a casa o no, simplemente no podía? Él no les pertenecía, pertenecía a un zoológico. No quería que Harry rompiera su promesa, obviamente era muy importante para él. El hecho de que le hubiera prometido la serpiente sin preguntar, era una indicación de la confianza que Harry tenía en él. Me ocuparé de ello si quieres permitir que Harrison se quede con la serpiente, susurró Talín, para que Harry no lo escuchara y se llevara una impresión equivocada. Si Septimus no quería que Harrison tuviera una responsabilidad tan grande a una edad tan temprana, no parecía importarle. Septimus solo parecía dudar porque la serpiente no les pertenecía. Después de sus acciones de hoy, dudo que tenga un trabajo por mucho más tiempo. De hecho, dijo Severus, mirando fijamente al débil mago, el deseo de destrozarlo era fuerte. Era simplemente un maldito trabajo que Harry fuera un hablante de Parcel. Aunque era dudoso que Harry lo hubiera sacado del tanque si no lo hubiera sido. ¿Estás seguro de que puedes lidiar con eso? Preguntó. Por supuesto, dijo Talín, simplemente contento de que la situación se hubiera resuelto. Tal cosa nunca había sucedido antes, y los había sacudido a todos. Si requieren una compensación monetaria, házmelo saber, afirmó Severus, antes de volverse hacia su hijo que todavía estaba arrullando a la serpiente bebé. Harry, llamó Severus, llamando la atención de su hijo. Haciendo una mueca de dolor al ver las lágrimas en su rostro, querido Merlín, no se había ablandado ni la mitad desde que llegó aquí. Había visto muchos niños llorando. Ninguno lo había afectado de esta manera. Por otra parte, ninguno de ellos había sido su hijo. Puede venir con nosotros, pero debes asegurarte de que entienda que no puede salir de la casa. Estará bien alimentado, pero no puede acercarse a los lobos o se lastimará. ¿De verdad? Preguntó Harry animándose, sus lágrimas se detuvieron mientras la esperanza florecía en su rostro. Sí, iremos a buscar un tanque adecuado y las cosas que necesitará hoy, le dijo Severus en voz baja. Gracias, papi. Exclamó Harry, antes de sisearle a su pequeño compañero una vez más. Poniéndose de pie, se acurrucó contra su padre, estaba tan feliz de haber dicho que sí. No quería decepcionar a Snackey, no quería romper su promesa. Como siempre, su papá lo ayudó, sonriendo suavemente, inhaló el aroma de su papá, los ingredientes de la poción como siempre, y era su olor favorito en todo el mundo. Riendo suavemente ante las quejas de su nuevo amigo por haber sido aplastado. Creo que es hora de que lo despierte y alerte a todos de que la crisis se ha evitado, dijo Talín, moviéndose hacia el mago inconsciente. Enervar. Murmuró Talín, agitando su varita hacia él. Lentamente comenzó a moverse antes de levantarse de golpe. Le preguntaría por qué diablos había traído una serpiente de cascabel bebé a una clase con niños de 4 años. Las serpientes de cascabel jóvenes eran peores que los adultos, así que sí, estaba enojado. Nada peligroso. Les había dicho que era para un grupo de guardería. No hace falta decir que estaba enojado. Probablemente más que Septimus Regis, aunque rápidamente cambió de opinión al ver su expresión. ¿Qué? Repitió una y otra vez, mirando a su alrededor confundido. Síganme, dijo Talín, la autoridad en su voz no le dejaba ninguna duda de que sufriría horriblemente si no obedecía. Ahora.
Espetó cuando no comenzó a moverse de inmediato, en lugar de eso abrió la boca sin decir palabra. Señor Regis, Harry, les deseo un buen día, dijo Talín oficialmente una vez que el manejador de magos comenzó a moverse hacia la puerta principal. Estaba agradecido realmente, de que Septimus no los culpara por lo que había sucedido. Tendría que mostrar su gratitud de alguna manera. Sacudiendo la cabeza rápidamente silenció las preguntas, antes de decir que todo estaba bien, disculparse por lo sucedido y despedirse. Capítulo 26. Obtener una varita de entrenamiento y celebrar la Navidad. Severus llevó a Harry una vez más al distrito comercial a solo 10 minutos de la escuela, uno puramente mágico, pero muy acogedor y amigable. Durante el fin de semana, los vendedores instalaban mesas y vendían artículos, pero rara vez los veías durante la semana. Bueno, no los veías en absoluto durante la semana. Es como si solo pudieran obtener permisos durante el fin de semana. La mayoría de los artículos eran de segunda mano, pero Severus había comprado algunos artículos en varios puestos. Había sido el día en que le había comprado a Harry el tanque de serpientes y otros artículos que le gustarían al joven. Harry se estaba acostumbrando a lavarse las manos cada vez que manipulaba la serpiente. Era muy consciente de que todas las serpientes son portadoras de salmonela. Ahora bien, no era una enfermedad que afectara a los magos a menudo. Cuando se trataba de la seguridad de Harry, no iba a arriesgarse. Así que ambos se lavaban las manos con regularidad. Era mejor prevenir que curar en su opinión. El acuario, de vidrio, por supuesto, que le había comprado a la serpiente era extremadamente grande, pero al menos le serviría, que es exactamente lo que era la serpiente. Macho, por un largo tiempo. Plantas, grandes cuencos de agua, una lámpara para darle calor, medidores de temperatura y termómetros para que la serpiente pudiera mantenerse a un nivel constante, así como rocas y piedras para darle algo contra lo que recostarse. La luz solo podía mantenerse en un lado del terrario para que la serpiente tuviera un lugar fresco donde ir si lo necesitaba. Los periódicos también eran un hecho, ya que el acuario tendría que estar forrado con ellos, y por supuesto una docena de ratones. Los elfos domésticos habían creado pequeños escondites para la serpiente, ya que Severus no tenía idea de que los necesitaba. Pequeñas madrigueras para que pudiera permanecer oculta a la vista. Tenía sentido que fueran criaturas solitarias. Aparentemente podría estresarse si no tuviera un pequeño lugar donde poder esconderse. Algo que entendió muy bien una vez que se puso a leer el libro. Afortunadamente todo lo demás había sido bien recordado, y a Missy Kinevig le gustó muchísimo su nuevo hogar. Considerando que no lo habían tratado bien, no era de sorprenderse. Sí, la serpiente se llamaba Missy Kinevig, algo que a Harry le costaba mucho decir, y en su lugar lo llamó Missy. Llevaba con ellos un mes y se portaba muy bien. Si hubiera mordido a Harry, aunque fuera una vez, no le habría importado lo que dijera, se habría deshecho de la serpiente. La salud de Harry era lo primero, y siempre se aseguraba de que Harry estuviera con él cuando manipulaba a la serpiente. Había colocado un hechizo en el tanque, así que si Harry se aventuraba a entrar en el tanque, lo sabría en el momento en que lo hiciera. Afortunadamente, aunque Harry lo escuchó, sabía que no debía presionarlo. Entendió que no era de los que dicen cosas que no quiere decir. Eso no sería un problema por un tiempo, ya que Missy entraría en brumación, que es el término para la hibernación de las serpientes. Abrió la puerta y condujo a Harry hasta la tienda. Era hora de que Harry recibiera su varita de entrenamiento, como la llamaban. No tenía idea de por qué se referían a ella así, ya que, a todos los efectos, era una varita adecuada. Al menos eso suponía. Lo descubriría en cualquier momento, si era una varita real o una que solo permitía ciertos hechizos a través de ella. Interrogaría a fondo a la bruja o al mago en la tienda hasta que estuviera satisfecho. No estaba dispuesto a dejar que Harry recibiera una varita que obstaculizaría su magia en lugar de ayudarla, sin importar cuán temprano la recibiera. Se encontró cara a cara con una bruja bastante joven. Parecía tener poco más de 20 años, ciertamente no hacía mucho que había salido de la escuela. Seguramente no era ella la fabricante de varitas, aunque era posible que fuera algo común en su familia y que la hubieran criado para aprender el negocio. Al igual que los Ollivander, que habían estado haciendo varitas para estudiantes en Hogwarts durante muchas generaciones. Se preguntó por unos momentos si ella solo estaba aprendiendo o si tenía experiencia real. Más bien esperaba que la tuviera. Después de todo, esta era la varita de su hijo. Notó de inmediato que era diferente de la de Ollivander. La repugnante capa de polvo no estaba presente aquí, y no había cajas sobre cajas llenas en cada grieta de la tienda que la hacían casi inaccesible. Era luminosa, espaciosa y tenía muchos asientos en los que uno podía sentarse.
Bienvenido a Shbournes, ¿en qué puedo ayudarlo? Dijo la joven bruja, con confianza. Mi hijo necesita una varita de entrenamiento, afirmó Severus con calma, pero primero, deseo saber más sobre ellas, agregó cuando notó que ella comenzó a moverse, sin duda para medirlo para una varita. Parece que estos fabricantes de varitas no eran como los Ollivander y no podían sentir quién era quién. Lo que probablemente era algo bueno considerando todas las cosas. Por supuesto, ¿qué quieres saber? Preguntó Francis, mirando inquisitivamente al mago que tenía delante. ¿Por qué una varita de entrenamiento? ¿Y en qué se diferencia de una varita normal? Preguntó Severus, sin perder de vista a Harry, que deambulaba por allí mirando fascinado las imágenes de varitas. Estaba acostumbrado a esa mirada. A Harry le encantaba aprender, sobre todo y cualquier cosa. Cuando decía que era como su madre, realmente lo era, todo lo que hacía era cuestionado por su pequeño diablillo. La varita de entrenamiento es exactamente como una varita normal, pero hay protecciones en una varita de entrenamiento para evitar que cualquier magia de deseo accidental se vierta a través de la varita. Crecer es un momento emocional, y puede hacer que los niños se concentren demasiado en sus varitas con resultados desfavorables. Se pueden quitar sin cargo cuando el niño es mayor, 8 años para ser exactos, para ese momento están listos para usar una varita que funcione por completo, dijo Francis rápidamente, como si se lo explicara todo el tiempo. ¿Y si no quiero protecciones en la varita de mi hijo? Preguntó Severus con el rostro en blanco. Esa decisión depende de usted, señor, dijo Francis, por primera vez luciendo un poco inseguro. ¿Tiene algún efecto perjudicial? Exigió Severus. Ninguno en absoluto, aprenden sobre la marcha, dijo Francis. Fue todo lo que Severus murmuró, su rostro adoptando una apariencia pensativa. Con la magia de Harry probablemente lo mejor era usar las protecciones, pero si alguna vez quería enseñarle algo, no sabía si era posible. ¿Qué hace exactamente la protección? Evita que se lance magia accidentalmente a través de la varita, en otras palabras, su hijo necesitaría saber el encantamiento del hechizo que desea usar para obtener resultados, afirmó Francis. Severus alzó una ceja mientras lo contemplaba, parecía una protección bastante estándar, pero realmente no entendía la necesidad de ella. Si los niños iban a lanzar magia accidental, no sería con una varita, ¿verdad? Se llamaban magia accidental por una razón, porque no tenían control sobre su magia. ¿Estás insinuando que la magia accidental solo se puede lanzar a través de la varita? Se preguntó Severus. Bueno, señor, según nuestra experiencia, una vez que tienen una varita, la magia accidental sin varita es poco común, ya que canalizan su magia a través de su varita a la edad de 4 años. Es más una precaución para evitar que se lance cualquier magia extenuante, magia para la que su núcleo no está preparado. Como un hechizo levitatorio lanzado antes de los 5 años y durante un tiempo agotador. Los niños tienen una imaginación muy vívida y su magia reacciona a ella. Con la protección eso lo detendrá, pero puedo asegurarle que de ninguna manera dañará la magia o el aprendizaje de su hijo, respondió Francis sintiéndose como si la estuvieran inspeccionando de pies a cabeza y descubriendo que le faltaba algo por alguna extraña razón. ¿La protección alguna vez se ha desintegrado por magia accidental? Preguntó Severus con cautela. No, señor, pero eso no quiere decir que no pueda suceder, respondió Francis apresuradamente. Todo es posible, solo depende de cuán poderoso y determinado sea el niño. No podía decir que nunca sucedería, ya que con la magia sabía que todo era posible si estaban lo suficientemente decididos. De hecho, dijo Severus sonriendo sardónicamente. ¿Alguna vez necesitan adquirir una segunda varita? Solo si algo le sucede a su original o si se vuelve menos adecuada para su magia a medida que envejecen, pero eso rara vez sucede, dijo Francis sintiéndose confiado una vez más. Este mago realmente la desconcertaba, y no entendía por qué, solo estaba haciendo lo que cualquier padre haría, asegurarse de que esto estuviera bien. No era la primera persona en preguntar qué era una varita de entrenamiento. Muchos venían aquí con la misma pregunta, pero no tan intensa como él. Ya veo, muy bien, me gustaría que mi hijo tuviera una varita de entrenamiento, afirmó Severus tomando una decisión. Si no estaba feliz, podía regresar aquí y pedir que se quitara la protección, a menos que lo hiciera él mismo. Estaba seguro de que podría encontrarla si se lo proponía, pero nunca había oído hablar de una protección así antes. ¿Sí, señor?, preguntó Francis al darse cuenta de que ni siquiera tenía un nombre.
Regis, maestro de pociones, Regis, mi hijo Harrison Regis, afirmó Severus con firmeza, antes de sentarse y observarla como un halcón. Su hijo seguía mirando las imágenes de todas las diferentes varitas, colores e incluso núcleos disponibles. ¿Harrison?, llamó Francis, tratando de captar la atención del niño, con una pequeña sonrisa en su rostro. Era hermoso. Sus pómulos aristocráticos le daban una apariencia de parecer un poco mayor de lo que era. Algo que ciertamente había heredado de su padre. El parecido era asombroso, pero no sorprendente. «Puedes llamarme Harry», exclamó el niño de 4 años, sonriendo ampliamente mientras corría hacia ella, después de recibir un gesto de aprobación de su padre. «Quiero que cierres los ojos y pases la mano por estas maderas, si sientes un tirón aquí», dijo señalando su pecho. «Entonces quiero que elijas la que estás tocando, ¿de acuerdo?». Severus observó esto perplejo, evidentemente lo hacían de manera diferente a Ollivander. Harry cerró los ojos con fuerza e hizo lo que la amable dama le había pedido, su pequeña mano flotando sobre lo que asumió eran las varitas. No estaba seguro ya que sus ojos no estaban abiertos, pero seguramente la dama habría dicho si no lo estaba haciendo bien. Entonces sintió el tirón, hizo que su estómago se sintiera extraño, riendo suavemente reclamó el que lo había hecho reír suavemente. «Es interesante, no es muy frecuente encontrar a alguien apartamento para varitas de acacia, son extremadamente temperamentales, pero leales, eligen trabajar solo para su dueño». Una varita de acacia es igual a cualquier otra en cuanto a poder, aunque está particularmente subestimada debido a su dificultad para ser igualada por una bruja o un mago. «Sin duda, acota la búsqueda de tu varita, pequeña», dijo Francis dejando a un lado la madera de la varita. Colocó otra bandeja de terciopelo frente a él, con una variedad de materiales para el núcleo de la varita, todos ellos en un frasco por una razón u otra. Severus se sorprendió un poco al ver más de 3 materiales básicos. Después de todo, solo había oído hablar de los 3, pelo de unicornio, pluma de fénix y, por supuesto, fibra de corazón de dragón. Se sorprendió por la madera de varita que Harry había recibido. No era una popular, eso es seguro. Observando con curiosidad, se preguntó qué núcleo encontraría Harry adecuado para su varita. Resumió que sería pelo de cola de unicornio o fibra de corazón de dragón, parecía adaptarse mejor a la madera y a la magia de Harry. Lo mismo de nuevo, Harry, cierra los ojos y ve cuál te elige a ti, instó Francis al niño de 4 años. Harry encontró rápidamente el que lo atraía, como la madera. Más rápido de lo habitual, es decir, la mayoría de los niños de 4 años tenían que hacerlo varias veces antes de encontrar el corazón de dragón, dijo Francis observando al niño de cerca, mientras tomaba el frasco que le atraía. Mientras tanto, ella se sintió atraída por los extraordinarios ojos verdes que tenía el niño. Estaba tan feliz que sus ojos brillaban intensamente. Realmente iba a ser un rompecorazones cuando fuera mayor. Tomando el frasco y dejando la bandeja a un lado, dejó el escritorio principal mientras caminaba con determinación hacia los cajones llenos de varitas de acacia con corazones de dragón. Agitando su propia varita, hizo que ambas bandejas flotaran detrás de ella mientras regresaba. Todas tenían diferentes longitudes y todo lo que quedaba era ver qué tamaño le quedaba mejor a Harrison Regis. «¿Por qué no pruebas con esta, de 9 pulgadas?» dijo Francis, entregándole la primera varita. «Agítala un poco», agregó manteniendo su varita a su alcance. «Pensé que habías dicho que no se podía lanzar magia accidental», dijo Severus, con los ojos brillando maliciosamente, a su manera, en realidad bromeando con ella. «Esto es diferente», tartamudeó Francis, que no estaba preparado para esa declaración. «¿De verdad?», preguntó Severus arrastrando las palabras, divertido. Parecía que a pesar de estar en otro país, seguía teniendo su comportamiento aterrador. Cruzando las piernas, de alguna manera aún conservando su aspecto regio, continuó observando el procedimiento con interés. No pasó nada con la primera varita, ni con la segunda ni con la tercera. Sin embargo, la cuarta reaccionó, salieron chispas del extremo y brilló de color dorado antes de detenerse tan abruptamente como había comenzado. «Varita de acacia, núcleo de fibra de corazón de dragón y 21 centímetros», dijo Francis con orgullo, como todos los fabricantes de varitas cuando combinaban correctamente una varita con un mago. «Interesante combinación, la varita siempre te será leal». «¿Cuánto?», preguntó Severus, poniéndose de pie. Harry miraba su varita con asombro, una sonrisa emocionada le partía el rostro en dos. Era obvio que había querido mucho una varita, aunque si pensaba que sería capaz de usar la misma magia que él, bueno, se llevaría una gran decepción. Tal vez bastaría con tener una varita como la de su papá.
6 galeones, dijo Francis. Arqueando una ceja ligeramente impresionado, había pagado 7 galeones por la suya y eso había sido hace 13 años. Merlín, le dolía el cerebro pensar en ello. En realidad tenía 32 años, al menos en su mente, tenía 19 oficialmente aquí, y no tenía la marca tenebrosa, pensó para sí mismo distraídamente. No había regresado, estaba literalmente libre de los lazos que lo habían retenido durante tanto tiempo. Su preocupación ahora era preguntarse si reaparecería una vez que el tiempo se hubiera reinsertado de alguna manera. No es que arreglara nada preocupándose, así que despejó su mente y lo guardó en una caja, sin querer pensar más en ello. En cambio, sacó su bolsa de sus pantalones cortos y colocó 6 galeones en el mostrador. Gracias, dijo Severus. No hay problema, maestro de pociones Regis, dijo Francis, estoy aquí para ayudar, felices fiestas. Y ella estaba aquí para ayudar a la próxima generación a ser independiente, asegurándose de que hubiera una varita para cada persona que entrara por su puerta. Tú también, dijo Severus, asintiendo con la cabeza en señal de respeto antes de tomar la mano de Harry y comenzar a guiar al niño fuera de la tienda. Abrió la puerta y le permitió salir, haciendo planes para encontrar una tienda que tuviera fundas para varitas, para que Harry pudiera cuidar adecuadamente de su varita. Era difícil creer que ya se acercaba la Navidad. No lo parecía, era realmente surrealista. Nunca había pensado que vería el día en que extrañaría la nieve y el clima frío, simplemente no tenía un aire navideño. Sí, se había dado cuenta de que la gente de St. Lucius celebraba la Navidad, la mayoría de la población Muggle era cristiana, lo cual no era sorprendente en realidad. Sin embargo, los magos todavía celebraban el Yule aquí, manteniendo las antiguas tradiciones que en realidad eran bastante similares a las cristianas, que se habían convertido y conservado algunas tradiciones para facilitar la transición de las personas que pasaban del paganismo al cristianismo. Lo habían invitado a la casa del director para el día de Navidad, o mejor dicho, lo habían invitado primero a la escuela para el Festival de las Luces. La escuela lo hacía todos los años aparentemente, no solo para reunir a todos sino para dar un poco más de celebración y comprensión a los niños. La escuela en sí no estaba abierta, sino que encendían linternas en el terreno de la escuela y las dejaban ir seguidas de un espectáculo de fuegos artificiales. Esto sucedió a las 4 de la noche, justo antes de que comenzaran la cena y las fiestas. Había querido rechazar a Talín, pero el mago acababa de perder a su esposa por una enfermedad que la había deteriorado rápidamente. Dejándolo solo para criar a sus hijos, ahora puede que nunca hubiera tenido una esposa, ni la quería, pero sabía cómo se sentía perder a alguien a quien amaba. Así que, a regañadientes, había aceptado, al menos los elfos domésticos tendrían un descanso y no tendrían la necesidad de excederse con suficiente comida para alimentar a un ejército. Harry tendría otros niños con los que jugar, ya que Talín tenía 3 hijos, aunque 2 de ellos eran demasiado mayores para que Harry jugara con ellos. Uno tenía 12 años, una niña, llamada Talí, obviamente llamada como su padre. Tenía un niño de 8 años, Alejandro, pero que más bien se llamaba Alexwale. Luego estaba el más joven, Hayden, que tenía 5 años, solo un año mayor que Harry. 5 tiendas más abajo, Severus encontró el tipo de lugar que estaba buscando y entró, con su hijo, como siempre, a su lado, agarrándole firmemente la mano. Todas cerrarían en unas pocas horas, en todas partes había un cartel que decía que cerrarían a las 3 en punto el 25 de diciembre. Se preguntó brevemente si también irían a la escuela, ciertamente no le sorprendería ya que este lugar era una comunidad muy unida. No entendía por qué no habían cerrado todo el día, pero no iba a preguntar por curiosidad. ¿Vendes fundas para varitas para niños?, preguntó Severus, mientras llegaba al mostrador sin siquiera intentar mirar alrededor. No, pero se puede encoger una para que le quede bien a Harry si quieres, dijo Mark inmediatamente, sonriéndoles a ambos. Septimus Regis era un cliente habitual de su tienda. Lo había visto bastantes veces. Siempre estaba interesado en los extraños ingredientes para pociones que vendía. Su tienda vendía una variedad de cosas diferentes. Atraía a todo tipo de clientes, y generalmente terminaban comprando otras cosas también. Tengo algunos ingredientes nuevos para pociones, si estás interesado. ¿No lo estoy siempre?, respondió Severus secamente, dándole al mago mayor una mirada irónica. Mark se rió divertido, sonriéndole a Septimus, su ingenio seco siempre lo hacía reír, no había muchos como él en estos días. ¿Te gustaría ver las diferentes que tenemos o tienes una funda para varita en mente?, preguntó Mark, volviendo a ser profesional.
Creo que la más duradera sería la mejor, afirmó Severus, pensativo. Entonces definitivamente quieres una funda para varita de piel de dragón, todas son extremadamente resistentes, ninguna es mejor que la otra, respondió Mark, moviéndose hacia la vitrina que tenía con las fundas de piel de dragón. Estaban justo al lado de lo que parecían ser fundas para varita de cuero sintético, cuero, gamuza, incluso, no podían ser buenas. Eran baratas, el precio era un solo galeón, pero eso no lo sorprendió. Sin embargo, la piel de dragón era un poco más cara, pero considerando de qué venía y cuánto duraban, no podía quejarse. Harry, ¿por qué no vienes y eliges una? Sugirió Severus. Harry estaba sentado mirando los carteles con fascinación mientras ocurría una explosión en miniatura. ¿Qué son? Preguntó Harry frunciendo el ceño, mientras los miraba antes de mirar a su papá. Son fundas de varitas de piel de dragón, evitarán que pierdas tu varita, dijo Severus, y los niños perdían cosas, así que se aseguraba de que hubiera un hechizo de invocación en la funda, de modo que si Harry se alejaba tantos metros de ella, sería convocada a su funda automáticamente. No son de dragones reales, ¿verdad? Preguntó Harry preocupado de una manera en la que solo un niño podría estarlo. Sí, pero no les hicieron daño por eso, fue donado, dijo Severus simplemente, los dragones eran una especie protegida después de todo. Harry todavía era demasiado joven, no iba a hablar sobre dragones que mueren y luego son cortados por todo lo que pudiera darle dinero a alguien. Que era la mayoría del dragón, especialmente los dientes y, por supuesto, la piel. Principalmente para hacer armaduras, pero lo que sobraba se usaba para hacer fundas. Me gusta esa. Dijo Harry, con los dientes asomando de su boca en concentración. A la mayoría de la gente le gusta el Commonwealth Green o el Chinese Fireball. Tiene un gusto interesante, dijo Mark, mientras sacaba la funda de piel de dragón de dientes de víbora peruana de cobre. ¿Qué hechizos te gustaría que tuviera? Sin dudarlo, era para un niño de 4 años después de todo. Un hechizo de invocación automática cuando la varita está a unos 3 metros de él, un hechizo anti-invocación y quizás uno para evitar que otros la tomen, dijo Severus de inmediato. Normalmente, tener un hechizo de invocación y un hechizo anti-invocación en algo no funcionaría, pero era una funda de varita, así que estaba seguro de que ambos funcionarían bien. ¿Funcionará en esa combinación? Preguntó para verificarlo. Lo hará, Septimus, te sorprendería saber cuántos otros tienen la misma combinación de hechizos por su cuenta, dijo Mark divertido. Bien, dijo Severus, encontrando extraño que alguien se refiriera a él por su primer nombre inventado, aún más extraño lo acostumbrado que se estaba volviendo a Septimus Regis. Había pasado 30 años de su vida siendo llamado Severus Snape después de todo, y ni siquiera había pasado un año aquí todavía. Allí vamos, dijo Mark, una vez que los 3 hechizos habían sido imbuidos en la funda, incluso un Incantatem finito no eliminaría los hechizos que acababa de colocar en ella. Sí, ya que los hechizos se reflejaban en la piel de dragón, eran inmunes a gran parte de su magia, por eso codiciaban tanto tener armaduras hechas de piel de dragón. Harry, dame tu brazo por un segundo, mientras te ajusto esto, no te preocupes, se expandirá a medida que crezca, si no sucede lo suficientemente rápido, tráelo. Harry hizo lo que le pidió, mirando hacia arriba con curiosidad preguntándose qué sucedería. Jadeando de asombro, todavía amando todo lo que tenía que ver con la magia mientras la gran correa se hacía cada vez más pequeña hasta que le quedó bien. ¡Wow! Fue realmente genial. No podía esperar para mostrarle a sus amigos y a los lobos. Su padre tomó su varita y la colocó en la cosa y se quedó allí. ¿Eso se siente cómodo, Harry? Preguntó Mark. Sí, señor. Exclamó Harry felizmente. Bien, dijo Mark satisfecho. Al ver que Severus estaba investigando los ingredientes de la poción, se volvió hacia el niño de 4 años. Era un niño tan curioso, investigó todo lo que lo rodeaba. ¿Te gustaría jugar al chasquido explosivo? Harry chilló y asintió vigorosamente con la cabeza, sus ojos verdes brillaban intensamente. Mark ayudó al niño a subir al taburete. Permaneció de pie mientras colocaba un paquete de cartas de chasquido explosivo sobre la mesa. Se dividieron inmediatamente cuando golpeó la baraja 2 veces. Se colocaron frente a Mark y Harry, antes de deslizarse automáticamente al medio de a uno por vez, ambos esperaron a que apareciera un doble con la varita lista para golpearlos cuando lo hiciera. Harry chilló y golpeó las cartas, cuando notó que aparecían 2 imágenes de Boutucle. Saltó cuando explotaron sobre ellos, lo que le hizo reír a carcajadas, sonriendo con picardía porque no había golpeado lo suficientemente rápido. Bien hecho. Dijo Mark sonriendo divertido, entregándole las cartas ganadas al niño de 4 años que estaba muy emocionado.
Su baraja era notablemente más pequeña, pero siempre dejaba que los niños ganaran. No era una de esas personas demasiado orgullosas, era un hombre orgulloso, la gente de su edad lo era, pero no cuando se trataba de divertirse con niños pequeños o ganar a costa de ellos. Estaba acostumbrado a dejar que sus nietos también ganaran, aunque no pasaba tanto tiempo como le hubiera gustado con ellos. Para cuando Severus regresó con una docena de ingredientes, habían estado jugando durante más de 20 minutos, y Harry, por supuesto, había ganado para el evidente deleite del niño. Severus asintió en silencio en agradecimiento, mientras colocaba un nuevo paquete de snap explosivo en el mostrador para Harry, a quien obviamente le gustaba mucho el juego. Aceptaré 2 carteles, como los que están en exhibición, afirmó Severus, haciendo un gesto hacia ellos, habiendo visto a Harry mirándolos con fascinación. Había asumido que Harry sería demasiado joven para los carteles. Después de todo, solo tenía 4 años. Uno era una imagen animada de un ingrediente que se arrojaba a una poción y que explotaba con grandes cantidades de sustancia verde. El otro era un jugador de Quidditch volando en una escoba. No tenía idea de quién era y no tenía ninguna intención de averiguarlo. No tenía el más mínimo interés en el Quidditch y eso no cambiaría. Por supuesto, dijo Mark, convocando los 2 carteles, que estaban enrollados y sellados en una cubierta de plástico para protegerlos. ¿Cuánto?, preguntó Severus, sacando su bolsa y esperando pacientemente. 17 galeones, 10 sicles y 20 knuts, respondió Mark una vez que sumó todo. Quédate con el cambio, dijo Severus. Al entregar 18 galeones, no llevaba muchos sicles o knuts. Gracias, felices fiestas, dijo Mark asintiendo con una sonrisa. Tú también, dijo Severus. ¿Nos vamos a casa ahora, papi?, preguntó Harry, mientras seguía los largos pasos de Severus. Sí, hemos terminado por hoy, dijo Severus, la única razón por la que había venido era para comprarle una varita a Harry. Prefería hacerlo mientras estaba tranquilo, y qué día más tranquilo que el 25 de diciembre. Pero traje mi dinero conmigo, protestó Harry, deteniendo a su padre en seco. ¿Y?, preguntó Severus, mirando a su hijo con curiosidad. Observando cómo comenzaba a mirar con cautela, si esa mirada era posible en un niño de 4 años. Quiero regalarte algo bonito, susurró Harry, mordiéndose el labio. No sabía qué regalarle a su papá, pero quería regalarle algo para Navidad. Severus sintió que se le encogía el corazón. No hay necesidad, pequeño, te tengo a ti y eso es todo lo que necesito, dijo Severus honestamente, arrodillándose junto a su hijo. Pero los elfos domésticos te dieron algo, protestó Harry, con sus ojos verdes abiertos y sinceros. Severus se mordió la lengua para no reírse. Sí, los elfos domésticos le habían dado algo. No algo que él usaría nunca, pero Harry no necesitaba saberlo. Nunca usaría un suéter con 100 calderos diferentes. Simplemente no estaba en su naturaleza. El solo pensamiento casi lo hizo temblar de repulsión. Por supuesto, estaba conmovido de que se preocuparan lo suficiente como para hacerle algo. Harry había recibido uno con un lobo grande en el frente. El suéter era negro con el lobo blanco que tanto le gustaba cosido expertamente en él. Probablemente les había llevado mucho tiempo, pero ni siquiera así pudo lograr que se lo pusiera. Harry estaba celoso de los elfos domésticos porque habían podido darle algo y él no. ¿Era ese un comportamiento infantil normal? Nada en el libro lo indicaba así, pero sabía que no todo podía estar en el libro. Quiero comprarte algo, murmuró Harry profundamente infeliz, amaba mucho a su papá y quería demostrárselo. Al igual que su papá le demostraba cuánto lo amaba con todos los regalos que recibía. ¿Sabes lo que realmente me gustaría?, preguntó Severus, sonando conspirador. ¿Qué?, susurró Harry, con los ojos muy abiertos, observando a su papá de cerca. Chocolate, respondió Severus, nada supera una buena barra de chocolate. Extrañaba el chocolate Oniduques, pero aquí no se podía conseguir. No lo comía con la suficiente frecuencia como para haber investigado el chocolate que tenían aquí. Lo traeré, exclamó Harry, casi saltando de alegría. Muy bien, una tienda más, dijo Severus. Luego debemos prepararnos para ir a la escuela. ¿Para encender una linterna?, chilló Harry, esta vez sí saltó arriba y abajo de anticipación y felicidad. Así es, respondió Severus secamente, guiándolos hacia la tienda de dulces. Le sorprendía que Harry quisiera estar lejos de la casa tanto tiempo. Después de todo, acababa de recibir 10 juguetes nuevos. Severus se había encontrado yendo a un mercado mugle de todos los lugares para comprar cintas de casete después de que Harry se comprara un reproductor de casetes Sony y cintas cuando estaba de excursión con la escuela.
De todas las cosas que Harry había decidido comprar, simplemente se quedó perplejo y peor aún, continuó usándola. Parecía gustarle la música. Por supuesto, se aseguró de que fuera apropiada para él antes de permitirle escucharla. Había tirado una a la basura que encontró muy inapropiada, no estaba seguro de si Harry sabía que lo había hecho o no, pero no estaba dispuesto a dejar que la escuchara. Así que las pilas también estaban en su lista, a menudo pensaba en manipular la magia para que duraran para siempre, pero no quería arriesgarse. Los objetos mágicos y muggles no funcionaban bien juntos, admitió que solo eran rumores durante sus años escolares. Tal vez debería comprar otra y manipularla, ver qué pasa. Papá. Cierra los ojos. Dijo Harry, no puedes ver lo que compro. Harry, eres demasiado joven para comprar solo, pero me abstendré de mirar, afirmó Severus con firmeza. No estaba dispuesto a dejar que Harry se quedara sin dinero. No estaba seguro de cuánto había traído consigo. Si había comprado todo, entonces era una buena cantidad. Harry nunca había usado nada del dinero de su banco todavía. Ni siquiera lo había escuchado entrar en él antes. O se estaba volviendo complaciente o estaba perdiendo su toque. Vale, quiero decir, vale, dijo Harry rápidamente, sonriendo dulcemente mientras tomaba una canasta y deambulaba buscando dulces que había visto comer a su papá antes. Le trajeron 3 pasteles de caldero, a su papá le gustaron, luego le trajeron plumas de azúcar y, agregó más para cada uno de sus elfos domésticos, le gustaba masticarlos cuando tenía su libro frente a él mientras miraba un video. ¿Qué más le gustaría a su papá? Pensó con asombro mientras miraba todos los dulces disponibles. Se decidió por 3 ratones de hielo, todos verdes como el color favorito de su papá. Luego le trajeron algunas barras más, no sabía sus nombres pero esperaba que le gustaran a su papá de todos modos. Mareado por la emoción, fue hacia la señora de aspecto agradable, dejando que su canasta levitara mientras ella reunía todo y lo colocaba en una bolsa de papel marrón. Un galeón, cariño, dijo, sonriéndole desde lo alto del mostrador al que no podía llegar. Una de oro, Harry, dijo Severus en voz baja. En ese momento, las conocía mejor por el color que por el nombre, pero obviamente eso cambiaría cuando fuera mayor. Harry sacó un puñado de monedas de su bolsillo, que sumaban solo 3, con su pequeña mano. Tomó la de oro como le había dicho su papá y la guardó. Agarró la bolsa cuando la amable señora se la entregó, sonriendo suavemente, y regresó con su papá, inflándose orgullosamente y entregándosela. «Feliz Navidad, papá», dijo sonriendo positivamente, complacido por su logro. También conseguí plumas de azúcar para los elfos domésticos. Gracias, Harry, dijo Severus suavemente, aceptando el paquete, sus manos automáticamente acariciando la cabeza de Harry con afecto. Ahora, volvamos a casa, tenemos casi 1 hora antes de que tengamos que ir a la escuela. Con eso los apareció en casa, la sensación en su pecho era más fuerte que nunca. Aquí tienes, Pater. Dijo Harry entregándole la pluma de azúcar como había hecho con los demás. Feliz Navidad. Gracias, amo Harry, dijo Pater con los ojos muy abiertos por el asombro de que no recibieran regalos, punto. Harry simplemente sonrió y regresó con su padre, saltando en el sofá a su lado antes de sentarse alegremente a mirar uno de sus nuevos vídeos. Esta vez eran dibujos animados, no una película como Ed que todavía amaba y veía a menudo. Los elfos domésticos siempre chillaban cuando veían a Ed en la pantalla, y Harry siempre se reía a carcajadas. Tom y Harry se dio cuenta rápidamente de que le gustaba mucho su nueva caricatura mientras se reía a carcajadas de las cosas que sucedían. Ambos pensaban que habían ganado a uno más que al otro, solo para encontrarse de nuevo donde habían empezado. Veo que te gusta, dijo Severus, y se encontró levantando la vista cada vez que Harry encontraba algo divertido. De verdad que me gusta, declaró Harry, con entusiasmo. Bien, dijo Severus, volviendo a su libro, prestando atención a la hora. Una vez más, preguntándose por qué había accedido a esto, o si, se estaba volviendo completamente blando. La verdad sea dicha, le gustaba Talín, siempre era divertido hablar con él, y el mago los había ayudado sin ningún compromiso y todavía lo hacía. Era un hombre decente, no había muchos, así que lo ayudaría en este momento difícil. No lo admitiría, pero le gustaba tener a otro adulto cerca, especialmente a uno de su edad, aunque no lo pareciera. Estaba genuinamente sorprendido de que el mago le dedicara un poco de su tiempo a un chico que parecía de 19 años. Lo hacía, y por mucho que quisiera a Harry, era agradable tener una conversación adulta de vez en cuando. ¿Encender una linterna es como encender una vela para recordar a mamá y papá?, preguntó Harry, una vez que terminó sus caricaturas, para su decepción.
Algo así, dijo Severus suavemente. ¿Qué significa eso, papá? Preguntó Harry, ladeando la cabeza hacia un lado, sin entender qué significaba algo así. Es una señal del comienzo de la celebración de Navidad, dijo Severus, pero en muchas religiones tiene otros significados. Si quieres podríamos usar ese tiempo para recordar a tu mamá y papá. Estoy seguro de que otros allí también estarán pensando en personas que han amado y perdido en esta época del año. Harry asintió. Entendía la mayor parte de lo que había dicho su papá. ¿Por qué no vas a buscar nuestras linternas? Nos dirigiremos allí ahora, dijo Severus, dejando su libro a un lado y poniéndose de pie. Podía oler la comida que se estaba cocinando y se preguntó si los elfos domésticos se estaban volviendo locos como siempre hacían con la comida. Está bien, dijo Harry, bajando del sofá y dirigiéndose al armario debajo de las escaleras donde su padre había puesto las linternas que habían comprado hace unos días. Cuando regresó a la sala de estar, Severus tenía un regalo en la mano. Era para Talín. Después de todo, era apropiado dar un regalo después de ser invitado a cenar. Una botella de vino poco común, solo esperaba que el mago la bebiera, era demasiado bueno para desperdiciarlo, eso era seguro. Ponte el jersey, dijo Severus, ayudando a su hijo a ponérselo, había un poco de frío en el aire. Vámonos. La caminata de 5 minutos hasta allí se pasó mirando el cielo, principalmente por parte de Harry. Parecía que los demás ya habían encendido sus linternas y los habían dejado ir. El cielo estaba completamente inundado de llamas parpadeantes con linternas blancas rodeándolas. Parecía que todas tenían el mismo color, lo que fue una sorpresa. Vio a Talín y a sus 2 hijos esperando en la puerta, el alivio en el rostro de Talín lo sorprendió enormemente cuando los vio. Pensaba que porque Lily se había ido entendía por lo que estaba pasando. Esperaba que no, porque no había amado a Lily como uno amaría a su esposa. No, el amor de Lily había sido un amor platónico, incluso si él había sido profundamente posesivo con ella, pero ella había sido su única amiga, no era de extrañar que siempre la hubiera querido para él. Nunca pudo entender cómo se sentía Talín, no realmente, así que esperaba por Merlín que no se esperaba que lo hiciera. Buenas noches, dijo Talín, sonriéndoles, era un poco frágil en los bordes. Sus 2 hijos fueron con él, parecían un poco pegajosos, pero después de lo que habían pasado, ciertamente no era una sorpresa. Sí, eso parece, ¿no? Dijo Severus señalando las linternas. Sí, sí lo hace, dijo Talín en acuerdo, su sonrisa se volvió un poco más genuina. Espero que no te importe ir a un restaurante hoy, me temo que mi cocina decidió que no quería funcionar hoy de todos los días. Con el pavo medio cocido, todos los demás que conozco estaban usando el suyo, así que no había absolutamente ninguna manera de cocinarlo, parecía decididamente molesto, lo último que realmente quería era ir a un restaurante, pero ahora no tenía muchas opciones. ¿Qué tal si cenamos en nuestro lugar? Preguntó Severus, refiriéndose a él y a Harry. Les daría algo de privacidad y probablemente les permitiría hablar de verdad y no escuchar las risas o los gritos de la gente borracha. No era un entorno en el que quisiera que Harry estuviera rodeado, sabía lo que era ver a la gente borracha y no era una experiencia agradable. Estoy seguro de que los elfos domésticos pueden prepararnos algo sin problema. ¿Estás seguro? Preguntó Talín sorprendido, agradablemente, y realmente le gustó el sonido de eso. Por supuesto, no habría preguntado de otra manera, afirmó Severus secamente, lo que hizo que Talín se riera suavemente, le gustaba la normalidad de la conversación. La mayoría de la gente no dejaría de darle el pésame. Era algo que estaba dispuesto a evitar. Entonces sí, por favor, me gustaría mucho, dijo Talín con firmeza. Éater. Llamó Severus, esperando pacientemente a que apareciera su elfo doméstico. Sí, maestro Regis. Dijo Éater, con un brillo en los ojos como si estuviera al tanto de secretos que otros no. Ha habido un cambio repentino de planes. Cenaremos en nuestra casa esta noche, con 3 invitados. Prepare lo que pueda, estoy seguro de que estará delicioso, dijo Severus. Sí, maestro Regis, lo haremos, dijo Éater antes de irse, sin duda para informar a los demás del cambio de planes. Nunca pensé en preguntarles a los elfos domésticos, admitió Talín sintiendo ganas de golpearse la frente con exasperación. Severus solo sonrió en respuesta, girándose para buscar a Harry, lo encontró jugando con los hijos de Talín bastante contento, todavía sosteniendo las linternas. Los fuegos artificiales comienzan en 5 minutos, si desea encender las linternas, le sugiero que lo haga ahora, dijo Talín, con su confianza habitual. Harry, ven aquí, dijo Severus agachándose, abriendo las linternas y desterrando el envoltorio antes de golpearlas con su varita.
De repente se volvieron más como linternas en lugar de ser planas. Harry sostuvo la suya con fuerza. ¿Te gustaría encenderla?, sugirió Severus. ¿Sí?, exclamó Harry, sabiendo que se le permitía hacer magia. Torpemente empujó su suéter a un lado y sacó su varita de su nueva funda. Recuerda nunca jugar con fuego. Si descubro que lo has hecho te quitaré tu varita hasta que tengas 21 años, dijo Severus con seriedad, antes de ayudar a Harry a sostener su varita correctamente y colocar su varita y mano en el lugar apropiado para lanzar el hechizo. Ahora repite después de mí, incendio, agregó Severus, su propia linterna titilando a la vida, casi automáticamente la soltó y la vio flotar momentáneamente hacia arriba. Antes de concentrarse en su hijo una vez más, asegurándose de que nada sucediera. Recuerda que es incendio, dijo Severus repitiendo el hechizo tal como se dice. Incendio, repitió Harry, resoplando orgullosamente cuando funcionó. Él también soltó su linterna y la vio flotar hacia el cielo. Continuó haciéndolo incluso cuando su papá volvió a poner su varita en su funda en su antebrazo. Bien hecho, dijo Severus, ya no estaba tan preocupado porque Harry aprendiera magia tan temprano en la vida. Estas personas no lo harían si dañara a sus hijos. En todo caso, el mundo mágico británico retenía el mayor potencial de los estudiantes al hacerlos esperar hasta que tuvieran 11 años. El hecho de que su hijo de 4 años hubiera lanzado un hechizo que solo aprendieron cuando tenían 11 años lo demostró. Puedo ver que va a pasar sin problemas su primer año, dijo Talín impresionado, pero ya no sorprendido después de lo que ya había visto de la magia de Harry. Sí, sí lo hará, pero considerando todo, estoy feliz de estar aquí, donde su educación se toma más en serio, respondió Severus. De repente, se escucharon explosiones en el aire a su alrededor. Harry saltó y señaló con el dedo mientras veía el primero de los fuegos artificiales. Severus levantó a Harry y lo colocó sobre su cadera para que pudiera ver mejor. Con tantos adultos a su alrededor, se sorprendió de que Harry no hubiera pedido que lo dejaran levantarse antes de esto. Bonito, jadeó Harry, mirando los fuegos artificiales rojos y dorados, parecían venir hacia él. Solo espera, dijo Severus divertido. Un dragón. Un dragón. Chilló Harry, mientras los fuegos artificiales se movían en tándem, dejando escapar un rugido invisible a su audiencia. Incluso el fuego que respiraba parecía real. Harry estaba asombrado. Se quedó sin palabras el resto de los 10 minutos, mientras los miraba, los fuegos artificiales se reflejaban en sus ojos verdes mientras los miraba hipnotizado. ¿Por qué no hay más?, hizo puchero Harry, mientras veía que todos comenzaban a irse y no se mostraban más fuegos artificiales. Severus se rió entre dientes divertido. Definitivamente había valido la pena venir, incluso si sentía como si su oído hubiera sido arrancado por los gritos de Harry. Los 2 adultos y los 3 niños se marcharon y se dirigieron a la casa de Severus, listos para comer algo, al menos los niños lo estaban. Desafortunadamente, tendrían que esperar un poco más antes de poder comer. Los elfos domésticos eran buenos, pero no hacían milagros. Como era habitual, tardaron solo 5 minutos en llegar. Las barreras los dejaron entrar, ya que Severus los había invitado allí. «Papá, ¿podemos ir a jugar al Snap explosivo?», preguntó Harry, mirando a su padre con esperanza, mientras la puerta principal estaba cerrada. Puedes, pero quiero que tu habitación esté en las mismas condiciones en las que está ahora, o la limpias antes de dormir esta noche, advirtió Severus. No quería limpiar una habitación saqueada con o sin magia. Lo prometo, dijo Harry solemnemente. Bien, adelante, dijo Severus permitiendo que los 3 subieran las escaleras. Los 2 chicos siguieron a Harry ya que no sabían dónde estaba su habitación. Toma, feliz Navidad. Se suponía que era un regalo de agradecimiento por tu amable invitación, dijo Severus con ironía, entregándole la botella de vino que había estado en su mano desde que se fue. Gracias, dijo Talín sorprendido, abriendo la caja con los ojos muy abiertos en agradecimiento. No debiste. Jadeó. Veo que tienes un aprecio por los buenos vinos, dijo Severus mientras colgaba su capa, dándole una sonrisa divertida. Sí, gracias, repitió Talín. No hay problema, respondió Severus secamente. En ese momento Dobby entró en la habitación, pero no estaba solo, nadie había saltado sobre su teletransportación. Sirius Black es un mago malo, espetó Dobby, mirando a Sirius que aún no había visto a los demás. ¿Snape?, preguntó Sirius con voz áspera, mirando al mago completamente sorprendido. Severus cerró los ojos y el miedo se extendió por él como un reguero de pólvora. ¿Qué diablos hizo ahora? Talín se quedó boquiabierto ante la vista, en estado de shock, tratando de entender qué diablos estaba pasando. Capítulo 27.
Explicaciones. Severus usó cada palabra malsonante que conocía en voz baja, y fue una longitud considerable. ¿Por qué no había usado el collar que le dieron los goblins? O sí, porque no esperaba que nadie lo encontrara aquí, y ciertamente nadie que pudiera reconocerlo en su estado rejuvenecido. Entonces, por supuesto, Sirius Black tenía que ser el que arruinara todo. Justo después de ponerse cómodo, Harry feliz y acomodado, iba a tener que mudarse de nuevo. Estaba extremadamente enojado, incluso Sirius Black encarcelado podría arruinarle las cosas, y es como si estuviera destinado a ser muy miserable. Severus rápidamente disparó un hechizo a Black, dio en su objetivo, ya sea que el mago estuviera recibiendo comida o no, aún tenía que soportar la presencia de los dementores, que lo debilitarían mental y mágicamente. No era de ninguna utilidad contra él, que estaba tan saludable como siempre. Los ojos de Sirius se pusieron vidriosos, Severus miró a Dobby y la criatura pareció saber qué hacer sin que su amo necesitara decir nada. El elfo doméstico agarró a Black y ambos desaparecieron, era difícil creer que solo habían pasado unos segundos. Severus se giró para mirar a Talín, sus ojos negros llenos de fuego y cansancio. No podía dejar que el mago recordara lo que había pasado. Las puertas se cerraron de golpe, impidiendo que el mago pudiera salir antes de que hiciera lo que tenía que hacer. Las barreras debieron haber percibido sus deseos ya que él mismo no había usado un hechizo para cerrarlas. ¿Snape? Solo había un Snape con el que estaba familiarizado, pero no podía ser él. Era profesor en Hogwarts, sin hijos. Su mente proporciona las similitudes entre ellos, pociones, era un maestro en pociones, pero eso no explicaba todo. Tenía que ser un hijo, nada más tenía sentido, así que ¿por qué un hombre de unos 30 años sabría quién era este joven? Habría tenido 15 años o más cuando Sirius Black fue encarcelado. El propio Septimus dijo que fue educado en casa, a menos que, por supuesto, conociera a Sirius Black de su vida familiar. Sabía perfectamente quién era Sirius Black, lo habían escuchado en todos los canales de magia y estaba tan relacionado con el hecho de que, según ya saben quién, algún tipo de mago oscuro había sido finalmente asesinado. Sirius Black había sido arrestado por 15 cargos de asesinato, 13 personas no mágicas. Llamaban muggles y mago además de bruja. Talín dio un paso atrás, su corazón latía como un tambor al percibir el peligro de la situación en la que se encontraba ahora. Un Obliviate no funcionará en mí, Septimus, soy un Occlumens como tú, ¿sabes lo que eso significa?, dijo Talín, levantando la mano con cautela. No se atrevió a quitar su varita. Había visto lo rápido que usaba ese hechizo Obliviate en Sirius Black. No le apetecía que eso le sucediera. Fuera lo que fuese este secreto, obviamente era lo suficientemente malo como para arriesgarse a una sentencia de prisión para mantenerlo descubierto. Puedo decir por tu postura que estás listo para correr, no lo hagas, si corres ahora continuarás haciéndolo por el resto de tu vida. Harrison se merece algo mejor que eso, ¿sabes que lo merece? Te llevaste a tu hijo sin ser su tutor legal, ¿no? Severus se rió entre dientes con amarga diversión. Si fuera así de simple, le reveló a Talín, sabiendo que estaba preocupando al mago pero incapaz de hacer nada al respecto. Harry era lo primero, desafortunadamente solo había algunas otras cosas que podía hacer, especialmente si no podía obliviar a Talín. Tenía algunas opciones, confiar en él, contarle todo y hacerle jurar un juramento inquebrantable, o no decirle nada, obligarlo a jurar un juramento y perder a un amigo potencial que muy probablemente haría que Harry fuera expulsado de la escuela. Ambas le dejaron un mal sabor de boca, honestamente no sabía qué diablos hacer. Maldito Sirius Black y su estúpido comportamiento impetuoso, era el día de Navidad por el amor de Melin. Debería impedir que Dobby fuera a Azkaban. Su némesis escolar no se merecería nada más por obligarlo a hacer esto. Nunca encontraría otra escuela como esta, nunca, al menos no con el inglés siendo el idioma más hablado, y no quería ir a un país extranjero donde tendría que aprender un nuevo idioma. ¿Alguien te persigue?, preguntó Talín. ¿Por qué no estaba sacando su varita? ¿Por qué ni siquiera intentaba defenderse? Porque sabía que Septimus Regis era un buen hombre. Si hubiera querido matarlo, ya lo habría hecho, no. A pesar de cómo iba esta situación, sabía que Septimus era un hombre honorable. ¿Era Severus Snape el que iba tras su hijo y nieto? Aunque habría tenido que ser extremadamente joven, 13 o 14 años cuando tuvo a Septimus, si sus pensamientos estaban en lo cierto, actualmente estaba en Hogwarts en Escocia, por lo que seguramente no podía ser de él de quien estaban huyendo. ¿Tiene algo que ver con la muerte del mago oscuro en el Reino Unido?
Severus se estremeció levemente ante lo cerca que estaban de acertar las suposiciones de Tallinn, daba mucho miedo pensarlo. Habría dado cualquier cosa por leer los pensamientos de los magos en ese momento, porque un mago que prácticamente estaba tomado como rehén estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Era exactamente lo que estaría haciendo, permanecer relajado esperando una salida o hasta que tuviera que luchar y luego luchar. Había mucho de él en Tallinn, quizás por eso se llevaban tan bien. Ambos eran similares en ciertos aspectos. Ambos tenían expectativas y deberes impuestos sobre ellos, sin preguntar primero si diablos era deseado. Sintió que las barreras se movían ligeramente. Toby estaba de regreso, con suerte nadie habría notado la partida de Black y su regreso a Azkaban. Siéntate, suspiró Severus, haciendo un gesto hacia uno de los asientos, no quería moverse de nuevo, y ciertamente no quería lastimar a Tallinn. Había causado suficiente dolor y muerte durante sus días de mortífago. No creía tener lo necesario para matar a alguien, especialmente a alguien que no era culpable de nada más que hacerlo sentir bienvenido. Algo que era raro para Severus, Lily había sido la única otra persona que lo había hecho. Todos los demás niños de Spinner's End lo habían evitado, lo mismo en Hogwarts, ya que como adulto era demasiado sarcástico y cáustico para que la gente quisiera pasar más de 5 minutos en su compañía. Necesito un juramento de mago de tu parte, de que nada de lo que discutamos hoy será revelado a nadie. Tallinn se sentó, observando a Septimus hacer lo mismo. No le sorprendieron sus exigencias. Lo hicieron cauteloso pero también innegablemente curioso. Era obviamente algo grande de lo que Septimus estaba huyendo, y juró que haría cualquier cosa para ayudarlo. Se quitó la varita de la muñeca, consciente de que Septimus estaba observando cada uno de sus movimientos con cautela. Había sentido cuando se conocieron por primera vez que no era una persona del pueblo, y el día de la fiesta, como había vigilado a Harrison, había estado constantemente alerta, debería haber hecho sonar las alarmas. ¿Era cierto algo que le habían dicho sobre la historia de Harrison? Las personas que lastimaron a su hijo eran demasiado poderosas en el mundo mágico para ser llevadas ante la justicia. Juro solemnemente por mi magia que cualquier cosa que discutamos aquí esta noche nunca saldrá de mis labios a menos que sea entre nosotros, así sea. Tallinn juró, su varita levantada y en su corazón, la magia chispeó entre ellos, sellando a Tallinn a su palabra. Si alguna vez intentaba romperla, perdería su magia. Algo que ningún mago querría por su propia voluntad, la magia era su vida entera. Severus se relajó, si lo perdía como amigo esta noche, al menos sabría que estaban a salvo de ser detectados. Aunque eso no evitaría que Tallinn hiciera sus vidas extremadamente incómodas aquí si así lo decidía. Ahora era solo una cuestión de cuánto debería decirle, tal vez sería mejor averiguar lo que creía saber antes de revelar información. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió aquí?, preguntó Severus, mirando al mago con interés. No lo sé, solo tengo mis sospechas, pero tengo la sensación de que lo que vas a revelar hará que parezcan tontos, dijo Tallinn, con los labios torciéndose con ironía. Lo que sí sé, sin embargo, es que me gustaría mucho tomar algo antes de empezar. Severus inclinó la cabeza hacia un lado, admitiendo el punto, pero antes de que pudiera hacer nada, un elfo doméstico apareció con un sacacorchos y 2 copas de vino. Severus realmente hubiera preferido whisky de fuego en este momento, pero necesitaba estar alerta para lo que estaba por venir. Estaba tan contento de que Harry no hubiera estado aquí, que solo podía imaginar cuánto peor habría sido entonces. Si Harry lo hubiera reconocido, o si Black lo hubiera hecho y hubiera tratado de llegar hasta él. Había muchas formas en las que podría haber sucedido, aunque realmente hubiera apreciado haber estado solo cuando Black apareció. De esa manera podría haberlo manejado y las cosas podrían haber vuelto automáticamente a la normalidad. Por supuesto, existía la posibilidad de que Black hubiera dejado inconsciente a Dobby y se hubiera quedado en su casa hasta que regresaran, tal vez hubiera sido lo mejor. Vertió el vino en las copas, usando la botella que acababa de regalarle a Tallinn. Haz tus preguntas, dijo Severus, haciendo girar el vino preparándose para lo que vendría. ¿Por qué te llamó Snape? ¿Es tu verdadero apellido? ¿Eres el hijo de Severus Snape?, preguntó Tallinn. Severus se atragantó, casi haciendo que el vino se derramara por todas partes, pero logró tragarlo a pesar de que su garganta protestaba. Realmente no podía culpar al hombre por pensar eso, no tenía mucha información en la que basarse. Tonto de hecho, no era de extrañar que hubiera elegido no compartir sus sospechas sobre lo que estaba sucediendo. No, de hecho soy Severus Snape, afirmó Severus, con calma. Se sentía extraño sentir el nombre en su lengua nuevamente, se había acostumbrado a decir que era Septimus Regis. ¿Cómo es posible?
Por la información que he reunido sobre Hogwarts, actualmente eres el maestro de pociones. Dijo Talín, negando que eso fuera posible. La escuela carecía por completo de una educación decente, nuevos profesores de defensa contra las artes oscuras cada año, no había clases de magia sin varita, ni clases de mugles, a menos que contaras la clase de estudios mugles, que no era suficiente para educar verdaderamente a los niños sobre todo lo que necesitaban saber para encajar. Sin embargo, las vacaciones eran todas de naturaleza mugle. No se ignoraba nada sobre la historia de la magia, Samhain y todas las celebraciones importantes. Era la escuela más repugnantemente deficiente de la que había oído hablar. A los niños del Reino Unido, que tenían 11 años antes de comenzar su educación y no tenían nada antes de eso, se les negaban sus derechos básicos. Tenía que admitir que los profesores que tenían más de un año a la vez eran más que adecuados. Maestros en sus propias materias, aunque Filius Flitwick parecía ser el único inmerso en su maestría en encantamientos, creando nuevos hechizos y convirtiéndose en el campeón de duelo un año más. O más bien era, dijo Severus, ocurrió una terrible injusticia, de la que me siento responsable, y los goblins me revelaron una manera de regresar en el tiempo. Para corregir lo que sucedería, para cambiar lo que es, mientras que al mismo tiempo se detenía cualquier ruptura. ¿Los goblins encontraron una manera? Preguntó Talín con los ojos muy abiertos, o este mago estaba loco y realmente creía lo que estaba diciendo, o todo era verdad. Estaba inclinado a creer que era verdad, ¿quién honestamente inventaría una historia tan extraordinaria? Aún así no pudo evitar sentirse un poco escéptico. Viajar en el tiempo era posible, seguro, pero solo por horas a la vez. Lo hicieron, dijo Severus, bebiendo su vino, mirando a Talín con curiosidad, viendo cómo esos ojos se llenaban de asombro, escepticismo y confusión. Juro por mi magia que todo lo que te estoy diciendo es la verdad, que así sea. La magia llenó la habitación una vez más, Severus sacó su varita de su funda una vez más y encendió la punta. Demostrando que en verdad no estaba diciendo nada más que la verdad. Poción rejuvenecedora. Adivinó Talín, eso explicaba por qué hablaba tan bien para su supuesta edad. Severus asintió secamente. ¿Qué pasó para que se arriesgaran a que se volviera de conocimiento público? Preguntó Talín, estaba sentado frente a un viajero del tiempo. ¿De qué tan lejos en el futuro estaba? Podría ganar millones si quisiera, creando pociones, hechizos y cosas que no eran suyas y jugando en el mercado, haciendo apuestas sobre cosas que sabía que iban a ganar. Sin embargo, estaba aquí viviendo una vida nada extraordinaria. ¿Alguien más sabía lo que pasó? ¿Era él la primera persona además de los duendes que lo sabía? ¿Cuánto tiempo había estado en el pasado? ¿Y Harrison era realmente su hijo? Por supuesto que lo era obvio, si hubiera podido salvar a su hijo antes. Pero eso significaría que el Severus Snape de ahora nunca encontraría a su hijo y, por lo tanto, estaría cambiando el futuro de todos modos. ¿Salvaste a tu hijo? No. Pero eso está causando una grieta en el tiempo, ¿no? Quiero decir, el otro tú no tendrá la oportunidad de salvarlo. Lo que te dije sobre Harrison era solo una verdad a medias, respondió Severus, la verdad sea dicha, en la otra línea de tiempo, él ya estaba muerto. Talín jadeó, su rostro se contorsionó de horror mientras miraba al mago frente a él, apenas comenzando a entender al menos un poco sobre Septimus, no, Severus. ¿Ese dulce niño había muerto? ¿Por qué? ¿Eran realmente mugles? ¿Y por qué estaban dispuestos a arriesgar tanto? Sonaba cruel, incluso para él, y lo enfermaba, pero ¿por qué arriesgarían todo por un niño? ¿Alguna vez has oído la historia sobre el niño que vivió? Se burló Severus, su labio se curvó con disgusto por el nombre que habían acuñado para su hijo. Vagamente, salió en las noticias hace unos años, sobre un niño que había sobrevivido a un ataque cuando su familia pereció, dijo Talín, salió más o menos al mismo tiempo que Sirius Black fue arrestado y el mago oscuro fue derrotado. Supongo que Harrison era ese niño. ¿Perdió a su madre y padrastro en el ataque? No fue tan simple como eso, aunque desearía que lo fuera, admitió Severus, frotándose los ojos con cansancio. Lo que dije sobre mí era cierto, mi padre era un mugle y mi madre era una bruja de sangre pura. Odiaba a los mugles. Creía que eran inferiores a nosotros. Me uní al Señor Oscuro cuando era adolescente, creyendo que él tenía razón, los mugles nunca deberían saber de nosotros. Crecí con un padre al que le gustaba descargar sus frustraciones en mí y en mi madre, así que era inevitable. Fue solo después de que me uní que me di cuenta de en qué me había metido, y no era como si pudiera simplemente presentar mi renuncia e irme.
En 1980 recibí nuevas órdenes, para acercarme a Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, uno de los magos más poderosos del Reino Unido. Era el único mago al que el Señor Oscuro temía. Talín asintió. En su opinión Dumbledore era un director débil, y había defraudado a los estudiantes de su escuela. Lo seguí hasta el pub Oxead, donde estaba viendo a Sybil Trelawney para un puesto de profesora de adivinación. Mientras estaba allí, escuché el comienzo de una profecía. Estúpidamente le dije al Señor Oscuro lo que escuché. Apenas había salido de mi boca cuando comenzó a planear matar a un niño que aún no había nacido. Eso no me dio el empujón que necesitaba, no, fue el hecho de que iba a por la única amiga de la infancia que tuve y su hijo. Fui a ver a Dumbledore y le conté todo. Sin embargo, él quería más de mí. Yo tenía que espiar y él nos mantendría a salvo, dijo Severus. ¿Te obligó a espiar? Frunció el ceño Talín. Realmente estaba empezando a desagradar a este director, no solo a nivel educativo. De hecho, pero mis medidas no sirvieron para nada, usaron el encantamiento Fidelius y fueron traicionados, dijo Severus. ¿Sirius Black? Adivinó Talín. No, algo que solo salió a la luz más tarde, dijo Severus. Todos asumimos que era él. Fue sentenciado a la prisión de Azkaban de por vida sin juicio por asesinar a 13 mugles, así como a sus dos mejores amigos, James y Lily Potter. Harry solo tenía 15 meses cuando sucedió. Durante el caos de esa noche fue llevado a su única familia restante, su tía Muggle, para preservar la protección de sangre que su madre le había otorgado a Harry al morir para protegerlo. Sin juicio, murmuró Talín, su aborrecible obviedad. Se juró a sí mismo nunca visitar la mágica Gran Bretaña, era tan primitiva. ¿No se mantenían al día con los cambios no mágicos? Era ilegal encerrar a alguien sin probar primero que había cometido un delito. Esperaba que Sirius Black los demandara por todo y los dejara sin un solo galeón con el que frotarse. No era el único, mucha gente lo era esa noche. El ministro de magia en ese momento estaba bajo una inmensa presión del público para lidiar con los mortífagos, confesó Severus. La profesora de transformaciones, Minerva McGonagall, le preguntaba rutinariamente a Albus Dumbledore si Harry estaba bien. Ella creía que estaba viviendo con la peor clase de mugles y él siempre respondía que Harry estaba bien, que supuestamente lo visitaba una vez al año. Espera, ¿por qué la WSS no lo vigilaba? Deberían haberlo visitado rutinariamente, especialmente cuando comenzó a mostrar signos de hacer magia, dijo Talín, interrumpiendo a Severus. ¿WSS? Preguntó Severus sin comprender. Servicios sociales mágicos. Siempre hay un representante asignado a un caso en el que un niño mágico es colocado con sus tutores no mágicos, incluso una vez que comienzan la escuela. Tengo 16 estudiantes en este momento que tienen un representante mágico y tutores no mágicos, afirmó Talín, sintiéndose extremadamente enojado. No era de extrañar que se hubieran ido. ¿Por qué tanta gente se quedó? Era algo que estaba más allá de él. Tendría que investigar más, averiguar más. No hay un departamento que se ocupe de eso en el Ministerio Británico, dijo Severus. Es muy arcaico allí, o al menos eso es lo que estoy empezando a darme cuenta mientras vivo aquí. Eso es una locura, dijo Talín, en desaprobación. Severus asintió, sintiéndose de la misma manera. Cuando no se presentó a Hogwarts el 1 de septiembre, se suponía que tendría 11 años para entonces. Yo, el director y la subdirectora, Minerva McGonagall, todos fuimos a buscarlo, afirmó Severus, sin siquiera pensar en tocar el tema de sus pensamientos. Nunca dejaría que nadie más lo supiera tampoco. Le daba vergüenza pensar en ello, era insoportable. ¿Fue entonces cuando se descubrió? Preguntó Talín, sin estar seguro de querer escuchar más sobre esto. Tenía un hijo de la edad de Harrison, y saber que el niño murió era suficiente conocimiento sin saber cómo. Es que el director nos llevó a donde Harry fue abandonado, para encontrar una familia de extraños viviendo en la casa. Nos dijo que habían sido arrestados y cerró la puerta antes de que alguien pudiera interrogarla más. Resultó que tenía a alguien cuidando a Harry, supuestamente, una esquib llamada Arabella Fick. Ella tampoco estaba allí. Albus y Minerva regresaron a Hogwarts para averiguar dónde se alojaba Harry, revisando las cartas de aceptación. Me ordenaron averiguar qué había sucedido, por qué fueron arrestados. O más bien por qué Petunia había sido arrestada. Albus no había podido digerir el ellos en la oración que dijo el mugle, dijo Severus, su voz cambiando, mostrando lo afectado que estaba por lo que sucedió incluso ahora. Querido Merlín, murmuró Talín, bebiendo de un trago los restos de su vino, mientras Severus llenaba distraídamente ambos vasos.
Allí me enteré de lo que había sido de Harry, las fotos junto con él, dijo Severus, haciendo una mueca al recordarlo. Lo habían dejado sin comer y abusado de él desde el segundo en que terminó bajo su cuidado. Apenas después de su tercer cumpleaños murió. Llevé el archivo de regreso a Hogwarts y tuve el deber de informar a todos lo que sucedió. Pero Dumbledore lo visitaba cada año, ¿cómo podrían no saberlo? Preguntó Talín, era inconcebible para él que cualquier director descuidara sus deberes. Mintió, dudo que siquiera se aventurara cerca de Privet Drive después de la noche de Halloween, dijo Severus confirmando las sospechas de Talín. ¿Qué pasa con los amigos de sus padres? Seguramente alguien los habría visitado. Dijo Talín, cerrando los ojos ante el horror inexpresable. Severus rió amargamente. No, pero se presentaron al funeral completamente destruidos. Su mente se remontó a Remus Lupin y al completo desastre que había sido, incluso con Black liberado. No puso excusas por ellos, ciertamente no, especialmente considerando que ellos mismos no tenían una. ¿Por qué no lo hiciste? Dices que su madre era tu mejor amiga, tanto si sabías como si no que era tu hijo, dijo Talín. Severus miró el espejo, incapaz de mirar a Talín a los ojos, no quería mentir ni decir la verdad. Todo un dilema, para bien o para mal, era un hombre honesto, cuando no se enfrentaba al Señor Oscuro y a una posible muerte si decía algo incorrecto. El padre de Harry, James Potter, no nos llevábamos bien, de hecho éramos enemigos de colegiales, incluso antes de llegar a la escuela. Lo odiaba, y odiaba el hecho de que Lily hubiera terminado con él. No sentía nada por el niño. Durante los años mantuve mi apariencia de espía, tratando a los niños de Hogwarts con desdén, me perdí en eso, convirtiéndome en una persona de la que no estoy orgulloso en lugar de hacerlo porque debo hacerlo. Recibí una gran llamada de atención cuando Harry murió, dijo Severus honestamente. Espera, ¿su padre? Pensé que lo eras. Dijo Talín cada vez más agitado con toda la nueva información que parecía completamente acribillada. Ya llegaremos a eso, dijo Severus, dejando el vaso. El Señor Oscuro era mucho peor que un simple mago oscuro. Estaba a punto de obtener el control total de la Gran Bretaña mágica. El Ministerio, Hogwarts, y si hubieran sido derrocados, el público no habría tenido otra opción que conformarse o morir. Cuando Lily murió por Harry, hizo más que salvar a su hijo, salvó al mundo mágico de ir al infierno. El mundo entero lo consideró un héroe, lo puso en un pedestal a pesar del hecho de que nunca lo habían visto. Luego descubrieron que estaba muerto, el clamor fue más grande de lo que jamás podrías imaginar. Casi todos los mágicos estaban en su funeral, llorando por su héroe perdido. Era un símbolo de esperanza, fe y renovación. Inspiraba a la gente con solo estar vivo. Ya veo, dijo Talín, pero en realidad no lo entendía. Sentía que faltaba algo, quizás tenía algo que ver con la profecía. Hay algo que el público no sabía, cuando el Señor Oscuro fue derrotado, no murió, huyó de la casa de los Potter reducido a un espíritu. Si regresa, se esperará que Harry luche contra él nuevamente. Al menos según Dumbledore, y no creo que necesites que te explique hasta dónde está dispuesto a llegar Albus Dumbledore para lograrlo, dijo Severus con gravedad. Cuando se supo la verdad, trató de encubrir sus fracasos. Si no hubiera tenido un ataque cardíaco cuando lo obtuvo, estoy seguro de que nos habrían desmemorizado o lo habrían intentado en mi caso. Por eso se entrometió con el tiempo, solo para asegurarse de que un niño sobreviviera para convertirlo en un arma. Hizo una mueca Talín, sintiéndose disgustado con el mago frente a él. No, los goblins lo hicieron porque se sintieron culpables. Harry nunca debió terminar con los Dursley bajo ninguna circunstancia. Lily tenía una lista de personas con las que quería que su hijo creciera. Nunca quiso que su hijo estuviera cerca de su hermana. Les hicieron creer que se habían leído los testamentos, cuando en realidad no habían estado con el caos. Nadie lo cuestionó, dijo Severus honestamente. Lily quería que yo fuera parte de la vida de su hijo. No creía que Sirius Black fuera lo suficientemente maduro a pesar de ser su padrino. Talín se desanimó ante esa declaración, los goblins eran iguales en todas partes, no dudaba en absoluto de esa declaración. No eres su padre biológico en absoluto, ¿verdad? Lo es ahora, una poción que cree le da a un niño un tercer padre. Harry es mi hijo en todos los sentidos, afirmó Severus bruscamente. Admito que actué por culpa al principio, pero llegué a amarlo y moriré antes de permitir que alguien lo lastime, agregó posesivamente. ¿Qué pasa cuando descubren que no murió?, preguntó Talín. Pensarán que murió, puse un golem en su lugar. Los eventos habrán seguido la línea de tiempo, tenía que hacerlo de otra manera, no volvería a tiempo, y así se produciría una paradoja, dijo Severus. ¿Están en prisión por matar a un golem?
Preguntó Talín, sintiendo la ironía. No solo, la Skip que no pudimos encontrar, Arabella, murió a manos de Petunia, no pude salvarla, dijo Severus con disgusto. No eres responsable de salvar a todos, Severus. Es una tarea imposible, y no puedes culparte por eso, dijo Talín. Severus se estremeció, encontrando que su nombre viniendo de Talín era extremadamente extraño. Llámame Septimus, pidió Severus en voz baja. Entonces, ¿qué edad tienes realmente? ¿Y cuánto sabe Harry? Preguntó Talín. 33, Harry no sabe nada de esto, sabe que yo no era su padre biológico, aceptó la poción y se convirtió en mi hijo de sangre, dijo Severus. Sé que se lo tendrán que decir en algún momento, solo espero que pueda perdonarme cuando llegue ese momento, añadió solemnemente. Te adora. Nunca he visto a un niño mirar a un padre de la forma en que te mira a ti. Sigue criándolo bien y creo que descubrirás que ni siquiera le importará, afirmó Talín con calma. Solo se puede esperar, dijo Severus. ¿Volverás al Reino Unido una vez que el tiempo se reincorpore? Preguntó Talín con curiosidad. Por un corto tiempo, hay personas que merecen saber la verdad, no puedo permitirles en conciencia que crean que Harry está muerto, dijo Severus honestamente. Supongo que no, dijo Talín, reprimiendo la respuesta de que no parecían importarles hasta que murió, lo cual no era realmente justo. Severus abrió la boca a punto de hablar cuando la puerta se abrió, girándose para mirar a su hijo y a los dos chicos. ¿Qué pasa? ¿Está lista la cena? Tengo hambre, dijo Harry, sus ojos verdes mirando expectantes a su papá. Pueden tomar una galleta cada uno, solo una, dijo Severus deliberadamente, sabiendo que Harry intentaría robar otra si se le daba la oportunidad. Harry hizo un puchero antes de sonreír ampliamente, mientras los tres corrían hacia la cocina. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estoy dispuesto a escuchar, dijo Talín mirando a sus hijos, era la vez que los había visto más contentos, incluso a Alex, que era un poco mayor que ellos. ¿Está bien tu hija? Preguntó Severus. Tenía planes antes de que su madre se enfermara, le dije que era mejor que se fuera, al menos de esa manera podría llorar. Está tratando de ser fuerte por Hayden y Alejandro, y si logra disfrutar de la Navidad, mucho mejor. Realmente no quiero a ninguno de mis hijos fuera de mi vista, pero no puedo permitirme usarlos como muleta, suspiró Talín, la tensión se notaba a través de su fachada agrietada. Especialmente no con ella siendo una adolescente, dijo Severus, su voz tenía un ligero tono de broma. Talín se rió suavemente, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Eater dijo que la cena estará lista en 10 minutos. Exclamó Harry trepando al lado de su padre. Harry, no hables con la boca llena. Dijo Severus, usando un dedo para cerrar la boca de Harry. Era extraño, se sentía liberado, no había pretensiones entre Talín y él, y ya no estaba haciendo esto solo. Bueno, lo estaba, solo que no necesitaba mantenerlo encerrado dentro de sí mismo. Huele delicioso, admitió Talín. Permitir que su propio hijo, Hayden, se subiera a su rodilla, no lo había hecho desde que tenía 3 años. Buscaba consuelo y era algo que Talín le daría con gusto. Alejandro no sabía cómo reaccionar, y Talín sabía que tarde o temprano iba a explotar con tantas emociones conflictivas que lo recorrían. 8 años, qué momento para perder a un padre, pero se podría argumentar que nunca es un buen momento para perder a alguien a quien amas. La repentina decadencia de su salud no había ayudado, las pociones y la magia le habían fallado, pero su único consuelo era que ella no había sentido dolor cuando falleció. De hecho, dijo Severus con ironía, relajándose por completo. Bueno, Black había sido bueno para algo después de todo, ¿quién lo hubiera adivinado?